día, gente de Rock 111, una emisión más del Badroom Club. El día de hoy estamos en una emisión especial porque esta vez no como tal tenemos invitado, No soy digamos, muy indie, que digamos. pero digamos que esta es como con una nueva sección, le llamamos Badroom Club Side B, donde hablamos ya temas de la música en general. Y a veces esperemos que en un futuro invitados que ya estuvieron en el podcast ya como artistas, pues puedan venir aquí a hablar de los temas que surgen, ¿no? Exacto. Digo, siempre con el margen de lo que es la música y el rock, tampoco vamos a llegar al punto de hablar de horóscopos y rock, también no vamos a repetir eso. Entonces, pues ese es el chiste como de esta nueva sección. Y pues bueno, para inaugurar esta nueva sección, primero que nada, Rafa Martínez, ¿cómo Mi estás? estimado Rubén, es un placer porque este programa me hace sentir muy joven. Entonces, has tenido unos invitados de Sí. veras así para chuparse los dedos y pues estar en este espacio me emociona Sí, por claro. eso, ¿no? O sea, porque sí, inclusive el tema que vamos a tocar hoy salió precisamente de Sí. tu programa y pues creo que va a ser muy interesante pues converger en varias cuestiones independientemente de la línea del tiempo que nos toca, ¿no? Claro. Entonces eso yo creo que va a ser divertido y sobre todo para el público, pues Sí. que también colabore, ¿no? O sea, que también Sí. sea parte de estos programas que no nada más vas a tener conmigo, sino que vas a hacer con todos los demás y que también se sume la gente a Claro. esto, porque si algo nos distingue como mexicanos es que al final pues somos muy musicólogos, Sí, ¿no? claro. O sea, sí, Sí. el fanatismo por la música en general es muy del mexicano. Y pues digo, no faltaba el tío que te contaba las Sí. historias, no faltaba la abuela que te contaba las historias Ajá. de cada música, de cada canción, de cada disco. Entonces, pues si ya traemos eso en la herencia, bueno, creo que va a ser muy interesante ver cómo se hace una comunidad pues de musicólogos del rock mexicano, ¿no? Claro, y aparte porque el tema que hoy nos convoca es uno muy interesante. Creo Súper que interesante. o sea, no es que no se haya tocado ahí en internet, de hecho hay muchos canales y más en habla inglesa que ahí están súper avanzadísimos. Claro. Ya está ahí una wiki, pero el tema del día de hoy es Lost Media Mexicana. Lost Media Mexicana, Que en la traducción exactamente. literalmente es medio perdido. Ajá, medio O perdido. audiovisual perdido. Medios perdidos, Ujú. ajá, exactamente. Pues le podríamos decir producciones enlatadas Sí, también, ¿no? sí. O sea, digo, creo que es un medio que fue acuñado principalmente en habla inglesa. Pues ahora sí Ujú. que fue donde inició. De Claro. hecho, hasta hay un blog, hay un Lowe's Media Wiki. Saludos, no conozco ningún administrador, pero saludos por si acaso. Sí, En habla exacto. hispana, por si quieren colaborar aquí, estaría bastante Y interesante. que para ir así como introduciéndonos en el caso, es muy, o sea, a mí me llama mucho la atención lo que decíamos hace un momento, que somos muy fanáticos los mexicanos de esta cuestión de la música, pero también nos gusta la mitología. Sí, claro. Entonces O sea, decía Pacho de La Maldita Vecindad que la construcción de escenas como el rock mexicano, pues sí están cimentadas sobre una mitología que muchas veces no es cierta, sí. pero se refuerza tanto el mito Sí. que... Pues, O sea, el relato es tan grande que es difícil sí, tumbarlo. que es difícil tumbarlo, Ajá. exactamente. Entonces yo creo que ahora sí que comparándonos con otros países, lo que tiene la búsqueda de los media mexicano es ese envoltorio Sí, porque, de tanta mitología. o sea, ¿no? incluso hay muchos que llegan a ser hasta mentira, pero suena tan divertido Sí, que te la sí, crees. sí, Pero exacto. para dejar como que conceptos claros de los media, porque luego se malinterpreta mucho en Ujú. internet, básicamente es aquel contenido que fue producido, que ya hoy en día es difícil o es casi imposible de conseguir de manera convencional. Eso es los media. Y forzosamente la los media tiene que ser un contenido audiovisual. O sea, no pueden ser objetos. Sí, claro, sí. O sea, no, porque eso ya más bien sería como arqueología. un asunto de, pues sí, de coleccionables, Sí, ¿no? sí. O sea, no, este asunto es como de un coleccionable, Intangible. pero digital, Ajá. exactamente. O sea, una cosa digital. Y pues joyitas hay. O Sí, sea, sí, joyitas sí. hay obviamente yo creo que de los Beatles es de quien sí. más se habla de esto. Sí. Pero pues obviamente estamos hablando de la banda más importante del mundo. Sí, los Beatles. Pero aquí pues está interesante que tomes el concepto también para que se sumen muchos de los que nos oyen a hacer una comunidad los media, por lo menos en México, ¿no? Sí, de hecho sí hay un grupo hispano que es Saludos, igual he publicado como dos, tres cosas en grupo de los media mexicanos. No es mexicano, bueno, es hispano. hispanoamericana. Ajá.
y ahí publican varias cosas, ¿no? Sí, digamos que sí hay comunidad, pero yo creo que aquí sí es un buen canal, porque aparte Roxy entonces tiene una historia muy larga y aparte una audiencia con muchos intervalos de edades, entonces pueden ayudar mucho a la colaboración de los media. O sea, para dejarlo bien claro, imaginen, hay una foto y el único respaldo físico está en una guitarra. Lo que está perdido es la foto, no la guitarra. O sea, los media es la foto que está en la guitarra. Es como un ejemplo muy burdo, pero para dejarlo claro. O canciones que de repente se grabaron y ya no están en ningún lado, ¿no? Sí, exactamente. O sea, o videos que se grabaron y que a lo mejor había algún tipo de censura. Hay muchos ejemplos. Sí, o sea, de censura igual aquí en México. De censura y también de errores. O sea, ahorita me recordé rápido, o sea, digo, para no tardarme, me acordé mucho que había un error en el video de La Lupita, de Paquita Disco. En los videos, en el videoclip, había un loop de un coro que no venía en el disco. Okay. Pero casualmente este video, pues oficial, entre comillas, se grabó a partir del error del loop que tenía Telehit. Entonces hoy en YouTube subsiste este video con esos 3 coros que no existen en ningún otro lado. Okay. O sea, nada más estaban en Telehit. Y el único vestigio que está hasta hoy, pues ese es el loop de 3 coros que no están en otro lado. Sí, digamos que está encontrado, pero nada más estuvo ahí, pero estuvo muy tiempo perdido. Exacto. Sí. Entonces, bueno. Entonces, digamos que... Rescatado de algún VHS. Sí, porque también la forma en la que se respaldan las cosas es también como que una forma también de poder conseguir los media, pero también para ir ya teniendo como que esa introducción del concepto y también para dejar claro que este es un episodio introductorio, de este tema se pueden hablar horas, puede haber miles de episodios, igual les repito, algunos de los artistas que ya estuvieron aquí quieren hablar de esto, pues están invitados, ¿no? Este espacio que podemos hablar de los media. Entonces... Los media prácticamente ha existido en toda la humanidad. O sea, literalmente hay miles de pinturas que hoy están perdidas. O sea, imagínate libros antiguísimos, literatura. O sea, los media en nuestra historia ha habido un montón. Bueno, es que si te pones a pensar, imagínate, por ejemplo, los nazis, ¿no? Ah, o sea, sí, que con todo lo que devastaron. Los mismos españoles. Sí, con los códices. Con los indígenas. O sea, como que todas las culturas predominantes... pues precisamente se dedican a acabar como con los vestigios, ¿no? Las que consideran inferiores. Inclusive, digo, hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha, pues de repente, pues querer acabar con comunidades, con usos y costumbres de las comunidades por las autoridades predominantes, pues imagínate cuánto se pierde ahí. Sí, no, se pierde. O sea, culturalmente, pues, ¿cuánto material no se perderá? Y científicamente hablando, pues se supone que ese es el desarrollo y evolución, ¿no? O sea, cuando tienes todo este material, lo conoces, lo estudias y obviamente lo evolucionas. Sí, ¿no? claro. O sea, son enseñanzas. Ahora sí que la cultura no crece con una hegemonía, sino con la combinación de varios, Sí, ¿no? exacto. La multiculturalidad. Exacto. Porque así como que decir, vi un meme de Peso Pluma, no sé si es real, realmente lo dijo, pero según la imagen decía que hay como un eurocentrismo, ¿no? En la cultura y que es un error porque deberían haber apreciar las otras culturas porque así crece. Pues sí, pues es que exactamente son esas cosas que pues que se quedan ahí guardadas en un metaverso que pues nunca se sale a la luz, ¿no? Y pues se vuelve un tema interesante porque también de alguna forma está en el psique de cada quien, ¿no? Sí, claro. O sea, aunque ya no lo tengas palpable, pero por Sí, ahí dices, igual ¿no? hay muchos los media que a lo mejor tú y yo vimos y ya no está, ¿no? O sea, Exacto, por ejemplo, ya sí. como ya ir cementando ese término y ir pasando a lo ya más hablando del concepto y ya después pasando a lo de la banda, que es como el que vamos a hablar. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho que en Canal 11, en 11 Niños, pasaban muchas series de la BBC y con doblajes. Y yo los he querido buscar y no sé, y yo para mi metodología es buscar el estudio de doblaje. Que hacía eso, pero ni siquiera sé quién los dobló. O sea, yo no sé si es el propio 11 el que hizo el doblaje o es otro externo. Sí, no porque creo. si es otro externo significa que transmitió en otro lado. Sí, porque claro. compraron el doblaje de la serie. No, es que sí, Sí, eso, o sea, eso es un cohete. Inclusive a mí, de repente, así en lo personal, me pasaba mucho, pues con películas extrañas que llegaba yo a ver. Sí, sí. Que no sé de dónde las encontraba, no sé qué pasaba.
pero cuando venía, ya sabes, mi distribuidor pirata de Sí, claro. confianza, Sí, el dealer. entonces sí era como un rollo de, oye, pues búscate estas, ¿no? Y Ajá. muchas veces sí se tardaba, pero Ujú. las encontraba, ¿no? O Sí, sea, sí exacto. eran como cosas raras que pues están ahí, que para regresarlas pues es bien Sí, difícil, pero bueno, pues pues están ahí, ¿no? Entonces, pues sí, divertido este asunto sí, a de la los medios. arqueología moderna, Sí, como la llama de repente Rodrigo de Mad Hunters. sí. Digo, es más como objetos, pero igual esto es más intangible. Pero sí, Sí, igual es también intangible, sería pero una. Sí. es que al final sí se vuelve arqueología porque al final, como tú dices, o sea, tu metodología es, te vas con los estudios de doblaje y Ajá. se me hace muy inteligente. De repente hay otras metodologías así de, bueno, pues primero te vas como a la fuente, o sea, Ajá. yo más bien lo que haría es así como, pues buscas al artista, Ajá, ¿no? exactamente. Y desafortunadamente muchas veces el artista dice, ay, güey, ¿y eso cuándo Sí, pasó? o desgraciadamente O falleció. fallecen, claro. Bueno, así para irnos pronto, a mí muchos artistas, Ujú. pues sí me han ofrecido el vente a la caja, o sea, vente ahí Sí. a escombrar todos pues, mis recuerdos, lo que tengo ahí Ajá. guardado y pues a ver qué encuentras, ¿no? Y Ajá. sí hemos encontrado cosas, Que dices, ay, ¿a pues, poco toqué híjole, en vivo aquí? ¿No? sí, Sí. ¿no? O sea, unas cosas invaluables, ¿no? O sea, fotos, contratos, no te imaginas. Masters o Que ahora, portadas. Ajá. nos faltan un chorro de artistas No, también que nos sí. han ofrecido eso, ¿no? Entonces, pues sí es una especie de arqueología porque pues sí, pues lleva un trabajo, lleva un Sí, método, lleva para que no se vuelva los media, pues tienes que pensar en cómo lo claro. almacenas, cómo Sí. lo Y pasas a hablando un... de eso, dentro de los medios está la nomenclatura del estado del material. Entonces Ajá. está dividido en, o así es la puesto la comunidad, en parcialmente encontrado, Ujú, parcialmente perdido, y ujú. existencia no confirmada y completamente perdido. Ajá, O sea, exacto. Ujú, iniciamos con los dos que pueden ser los más confusos, es que es ujú, parcialmente perdido y parcialmente encontrado. Parcialmente encontrado, básicamente es de que hay un pequeño fragmento ujú, pues encontrado. ujú, O sea, valga la ujú, redundancia. ujú, Lo que sobrevive de la obra, bajo mi criterio, yo uso el porcentaje de entre un 20 a 10% ujú, encontrado. O sea, tienen que ser fragmentos muy chiquitos para que se ujú, considere parcialmente encontrado. ujú, Y parcialmente perdido es de que el material no es, o sea, haz de cuenta que hay una película de 2 horas ujú. y de esas 2 horas Nada solo más sobreviven tienes... una y media. O a lo mejor está la imagen y no el audio. Ajá, Ajá, exactamente. O sea, ajá. está parcialmente Sí, perdido. claro. O sea, Sí, no es sí, como que sí, esté sí. todo Sí, no perdido. está todo perdido, pero... Y fíjate que, por ejemplo, eso también es como chistoso, porque en esta metodología del antropólogo digital, Sí. yo muchas veces, a mí muchas veces me han pedido así Ujú. amigos y gente muy cercana que rescate sus videocassettes, ¿no? Ajá. O sea, porque tengo la forma de Sí, sí, digitalizarlo, sí. ¿no? Entonces, es bien chistoso porque muchas veces, pues tú en la mente tienes ordenados tus cassettes, Sí, o sí, sea, sí. eran Ajá. tuyos, ¿no? Pero nunca contabas con que tu mamá o tu papá o tus hermanos o tus hijos o Ujú. alguien iba a meter algo encima. Ujú. Entonces eso que dices de parcialmente perdido, parcialmente encontrado, pues muchas veces es que en el lapso de la grabación, Ujú. a lo mejor solo rescataron 5 segundos de lo que tú estabas Ajá. buscando. Ahí está, o sea, Ajá. tú Sí, lo sí. tienes como comprobación. Sí, sí, O sea, claro. si les dices, ahí está, Sí, sí, ¿no? sí. Pues no se ve, no se oye, no se entiende. Bueno, pues ya ni modo, pero ahí está, ¿no? Sí. Entonces, porque además en los dispositivos, por ejemplo, como los cassettes, era súper común encimar. Sí, O sea, pues sí. porque aguantaba que se ganan unas 4, 5 encimadas, Bueno, y ¿no? aparte que me imagino que por el hecho de que era cinta también se desgastaba. Se desgastaba, se rompía, o Ujú. sea, porque muchas veces pues las máquinas La estiraban jalaban. Ajá. tanto y entonces pues o sea, cuando tú veías una película mucho, cuando tú veías un cassette Sí. mucho, pues, o sea, Se se súper desgastaba. Era como desgastaba. lo con el 35 milímetros, ¿no? En el cine. Que Ujú. cuando estrenaba una película ibas el primer día y se veía bien y después ibas en Sí, dos ya después semanas y sí, ya. ya. Aquí obviamente digo, evolucionó mucho porque, por ejemplo, ya las VHS tuvieron ¿cómo decirle? La desfachatez de ponerles a los cassettes digital, ¿no? O Ah, sea, sí había sí. esa desfachatez de, oye, es digital. Sí, sí, sí. Pero realmente a lo que se referían con eso es que precisamente nunca se iba a desgastar Mm. como No era análogo el como tal. terminado Ajá. Sí, final. sí, sí. O sea, que no iba a pasar eso de las 1000 reproducciones, o sea, se iba a seguir viendo
pues igual, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, iba a haber la misma Era nitidez. como la patada de ahogado antes de que desapareciera el Ajá, formato, ¿no? Del ándale, VHS. exacto, sí, exacto. Y la verdad es que sí fue mejorando, ¿eh? O sea, sí, sí. Pero de todos modos, o sea, lo digitalizas hoy, pues ya no tienes Sí, el ya mismo hay... pixelaje, ya no tienes el Ya mismo... hasta lo puedes restaurar con inteligencia artificial Exacto, incluso. Entonces ya hay... exacto. Entonces digo, esos son como que los dos más comunes Ujú, de cómo se categoriza el material que está ujú, en estado perdido. Digo, puede ser un poco confuso, ¿no? Entre ujú, esas dos, pero es como los más comunes. Y ahí está el completamente perdido, que es ujú, como discos enlatados, que se ujú, sabe la existencia, pero ujú. no hay nada. Que traen un candado, ¿no? Ajá, o sea, O, legal o sabes, o por así. ejemplo, de repente hay, sobre todo, por ejemplo, antes de Avándaro, yo Ujú, creo que también hay otro personaje del rock mexicano que tiene mucho este mito, esta mitología de ujú, lo que no grabó o de lo que no ha salido al público que ujú. grabó, pues de Rodrigo. Ah, O sí. sea, Rodrigo, hay mucha gente Especula, ¿no? y mucha gente que dice, es que yo tengo material, Sí, de ¿no? Rodrigo. Pero pues pasan los años y no lo muestra, ¿no? Sí, o sea, y es que incluso ahí va el otro estado del material, que es la existencia no confirmada. Ajá. Que ahí es ajá. que nada más se queda en estado de mito, porque como no hay Exacto. las evidencias suficientes de que al menos existió, se produjo, Exacto. Exacto. pues no es que no se sabe, porque algo que ocurre mucho en este tipo de búsquedas es que nunca falta el tipo de, es que yo me acuerdo que cuando tenía 5 años vi Ujú, ujú, en la ujú, televisión un programa de Barney ujú, con ujú, Andrés Manuel, ¿no? ujú, ujú, Así un ujú. ejemplo. Pero nada más es un recuerdo, pero Sí, como no claro. existe una evidencia clara de que existe un programa así, pues Ujú. nada más se queda como eso. No, Y es que no queda muchas como veces, oficialmente. exactamente, muchas veces también pues cabe esa posibilidad de que se tergiversa Sí, sí, en no tu en... mente del Ajá. haber visto a Andrés Manuel con Barney, Sí, ¿no? sí, sí, es un O ejemplo. sea, no, Sí. y es muy válido porque sí, o sea, a lo mejor estabas viendo primero el canal 7 y luego el 8, Ajá. y entonces en el 7 está Andrés Manuel, en Y en el el otro otro está Barney, Arnie, y ajá. realmente ese material no existe, Sí, sí, sí. ¿no? O sea, sí cabe esa Y de hecho, posibilidad. sí ha habido casos de material perdido que Ujú. iniciaron como recuerdos y al final fueron ciertos. Son los muy pocos, Sí, sí, sí. pero para esos casos sí se tiene que Pero investigar ¿sabes qué? Que yo creo que también depende mucho del material. más que del material, de qué tan clavado o qué tan Vívido es el recuerdo. Ujú. tengas ese gusano, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo mucho en mis épocas, en los 90s, Ujú, pues salieron muchos discos, ¿no? O ujú, sea, había una producción de rock impresionante. Y acá en la zona, pues había muchos demitos, ujú, así muchos demos, mucho material no oficial, llamémoslo así. ujú. Y entonces, pues sí, de repente alguien se aprendió una canción en la guitarra y pues de ahí era como el rollo de quién la canta, Ujú. de quién es esto, de quién es... Y de repente no encontrabas. Sí, sí, O sea, sí. de repente resulta que quien te la enseñó a ti, se la enseñó no sé quién y la cantaban en el metro. O sea, se hace Son así de como esas una cadena. canciones que existen, pero no se sabe quién es el autor. Y Exacto, esa es otra exacto. categoría. Esa es otra categoría, No pero... es como tal los media, más bien digamos que es autor perdido. Ajá, es autor perdido, pero se vuelve los media en el momento que dices, la quiero oír grabada. Sí, sí, sí. O sea, no la quiero oír con Juanito Pérez, o sea, Ajá. que es el que la toca en la guitarra. No, o sea, quiero oírla La grabada, versión ¿no? O original. sea, ¿de O quién aunque es? sea saber la partitura original, ¿no? Ajá, Ya que sea. exacto. Y entonces cuando te metes ya a esa búsqueda, creo que es cuando ya te puedes enfrentar a un los media. Sí, sí, sí. O sea, ya cuando, pues no nada más eres tú el único loco, Sí, ¿no? O sea, porque que... aparte tuvo que haber existido, Exacto. producido. O sea, Así ya, ya es llegas los con tus media. cuates y, oye, ¿te acuerdas de esta rola? Ah, sí, claro. ¿Quién la cantaba? No, pues fulanito con su guitarra. No, pero originalmente, ¿quién la cantaba? Y entonces, pues te vas raspando, ¿no? O sea, Ajá. vas... Y ese fenómeno de canciones como que no se sabe quién es el autor, yo lo considero otra categoría. No Ujú, es como tal los media porque existe el material, pero el autor no es el que no se sabe. ujú. Y eso, ¿sabes dónde se produjo mucho también? Cuando estuvo Napster. Ah, no, bueno. Y Sí. o sea, Por los errores de sí, nomenclatura, claro. porque Sí, hay sí, una sí. canción que de hecho acabo de ver en un video Ujú, del usuario Shaky, que es como de ujú. los también más clavados en esto. Saludos Shaky, no sé si Ajá. vayas a ver esto, pero Ojalá saludos. que sí. Ojalá que sí. Ajá. Hay una canción que se llama Resident Evil Ujú. y estuvo en Napster, pues así fue Años. súper popular. Ajá. Pero muchas veces se subía, no es de Deftones, Ujú. no es de Slipknot, Ujú. no es que es de tal.
y no se sabe de quién es. Bueno, eso perdura todavía en el rock urbano. Sí, sí, ¿eh? todavía. O sea, todas las canciones famosas de rock urbano de los 80s, 90s se las siguen adjudicando al Aragán, ¿no? Sí, 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 o sea, ya es como el de base, ¿no? Sí, ¿Es exacto. rock urbano? Es del Es del Aragán. Aragán. Y el dichoso Napster, pues sí, o sea, tú bajabas quién te cantará de interpuesto y decía Aragán, ¿o quién Sí. te cantará, ¿no? O, por ejemplo, bajabas, no sé, una canción de The Libertines y te Ajá. parecía de The Strokes. Sí, exacto, sí, O sea, sí, sí. esos... Pues eso exactamente es, yo creo que es pues la finalidad del buscador de los medias. Sí, sí, sí. Exactamente eso, ¿no? O sea, como que llegar al fondo de, o sea, yo creo que primero, o sea, la primera parte es que haya alguien con esta mente rascadora, Ujú. que pues que le buscas. Es que es como las colecciones. Sí, O sea, sí, ¿tú sí. por qué coleccionas? Pues por revivir ese Ajá. momento, ¿no? Ese momento donde estabas con tu estuche de Sí. lápices, con tu lonchera. Con tu figura de Star Wars. Con las figuras de Star Wars, ¿no? Y más o menos la búsqueda de media, Ujú. pues es eso. Sí, O sea, es así como regresar a Yo ese creo que en momento. parte es eso y porque la mayoría de las productoras muchas veces en esos casos no le dan importancia al material. Ajá, Y también se exactamente. pierde y también es yo creo que una pérdida histórica que no debería de pasar. No en mi debería opinión. pasar, pero pasa. Sí, sí, o sea, sí. siempre pasa. Y por lo menos en México, pues sí tenemos un rezago muy No, sí, o sea, aquí en importante México en cuanto a la manutención de material. de archivos, sí. Afortunadamente, hoy, Sí, ya hay. don Ricardo Bravo está al frente de la Fonoteca Nacional en la categoría de rock y ha hecho un trabajo extraordinario. Sí, me imagino que él debe ser, es más, comunidad. Yo creo que si hay casos de los medios mexicanos, de rock en específico, yo creo Ricardo que tiene que saber, probablemente sí, claro. él debe tener la mayoría de Sí, los no, materiales. pero por supuesto, o por lo menos saber Sí. de qué estábamos hablando, ¿no? Y así como la Fonoteca Nacional debería de haber como más, muchos más vestigios, porque exactamente el tema que vamos a abordar como el más mítico, pues exactamente es uno de los más, Icónicos e icónicos, históricos. pero con menos material. Sí. O sea, es una cosa icónica, pero con un material muy feo. O sea, Sí, o con un fotos. resultado muy feo. O con sea, audio ya con mucho ruido. mucho ruido, muy arruinadas, pues sin el valor que realmente Sí, merecerían, no. ¿no? Entonces, pues sí, es como alentar un poco A la comunidad del rock mexicano a que recuperemos estos materiales. Exactamente. Hay de repente grupos, o sea, no sé si tú de repente ves esos, pero aquí hace poco vi un grupo en Facebook de propagandas, de propagandas antiguas, Ok, ¿no? Y pues sí te pasa eso, o sea, sí cuando tú estás como público viendo, o sea, estás como con la esperanza de ver un cartel de alguna tocada que tú fuiste partícipe, ¿no? Entonces Sí, eso sí. es lo que te mueve a estar en esos grupos, o sea, ver pues vamos a... O en mi caso, que fui músico, pues a ver si en algún momento sales de accidente, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces hay un motivo, o sea, sí hay un motivo como para buscar los media, ¿no? Claro. O sea, este material perdido, pues por nostalgia, por Sí, lo o por que historia quieras. también. Ajá. Pero no hay una formalidad. Sí, no O hay sea, como- desafortunadamente no está, pues ni siquiera de la fuente misma no hay formalidad. O sea, el artista muchas veces también, sobre todo cuando ya tienes muchos discos, exceptuando Alex Lora, que se sabe de a Sí. palo gasé, pero muchos otros músicos, pues no se acuerdan bien de las fechas, no se acuerdan bien. Entonces la fuente, pues de repente en Rock 112 eso nos ha pasado miles de veces. Tú vas con la fuente y entonces tú haces tu investigación histórica a partir de la fuente, pero si la misma fuente se equivoca y el fan llega y te dice, no, güey, estás mal, Sí. porque esto no es cierto. Y cuando enfrentas al fan con la fuente, con el artista, pues resulta que si el artista la cajeteó, ¿no? Sí, porque... Entonces, o sea, tampoco es tan confiable. Y vuelvo a lo que decía Pacho de Maldita Vecindad. El rock and roll mexicano está construido en mucha mitología, ¿no? Sí, hay mucho. Desde el mismo protagonista. Porque ni se acuerda. De hecho, es más, se los digo a las bandas que ya estuvieron aquí, resguarden su material, porque nunca se sabe qué va a ocurrir. O sea, hoy estamos en el internet
y nos damos por hecho de que ya todo está No. ahí, pero Y ni se mañana crean. van a hacer ¿cómo se llaman estos hologramas? Sí, sí, no, o sea, Sí, no, no no se sabes. crean. Yo le diría a todos los que estuvieron aquí, que han estado, guarden su material, por favor, todo, Sí. incluso desde sus publicaciones en Instagram. No, o sea, creo que es material súper valioso que merece estar resguardado. Y es más, todas las bandas que incluso ya han estado con Rafa o que han entrevistado, guarden su material porque neta nunca saben cuándo se va a perder. Y es lo que platicábamos antes de empezar el Ujú. programa. O sea, muchos países tienen mucho respeto sobre todo este material que se produce. Ujú. Y entonces, o sea, tú ves documentales a lo mejor de la NBA, de la NFL, del béisbol, de muchos artistas, y tienen un footage impresionante. Y de repente aquí en México, digo, ya no nos vamos al rock. O sea, porque digo, vámonos a algo más El fútbol. El fútbol. O sea, hace poco falleció un tío mío que jugó digo, no es muy agradable decirlo orgullosamente, pero jugó con las Águilas del América temporada 76, Ok. 78. Ajá. Y pues sí, o sea, obviamente pues toda la vida los fans te decían, tu tío era bien chido y no sé qué. No sé qué. Tengo su tarjetita Bimbo. Y lo único que pudimos rescatar, pudieron rescatar pues su hijo y su esposa, son 2 YouTubes de 2 goles en esta categoría de pues, se ve re mal. Ni siquiera hay un comentarista. O sea, está mudo. Ajá, o sea, no mudo porque sí se oye la afición. Pero no hay comentarios. Pero no hay O sea, comentarista. es sonido ambiental del estadio. O sea, está grabado como para pues, retransmisiones después o no de sé. comercial o así. Ajá. O para estos programas de análisis. Ajá. Sí. Y es lo único que encuentras, ¿no? O sea, estos dos. Y eso pues, que es el club más popular. y los recortitos que guarda pues, tu abuelita, ¿no? Ajá. O sea, nada más. Pero sí es impresionante eso, cómo no lo tenemos pues, los hacedores de la historia popular contemporánea, o sea, de la cultura popular contemporánea, cómo no somos adeptos o no hay tantos adeptos a hacer esta organización de estas colecciones y pues creo que sí es algo importante, sobre todo yo lo pienso mucho en función de pues cómo va a evolucionar una escena de rock mexicano sin historia. si ni siquiera sabes quién estuvo en Avándaro, ¿no? Y no por nostalgia, o sea, no por decir, es que los de Avándaro eran bien chidos. Pues la neta es que no tanto, ¿no? O sea, sí. Digo, obviamente, en gusto se rompen géneros y obviamente, pues yo pues, voy a exaltar a las bandas noventeras que fueron las que me tocaron. Y obviamente, pues a los setenteros, pues les tocará, pues exaltar. A mí me gustó mucho La bandas. Tribu, ¿no? Sí. Tú los años 2000, ¿no? Sí, claro. O sea, obviamente, pues si tú comparas a lo mejor a la Revo con Panda, pues te quedas con Panda, no te quedas con División. Pero más que eso es por un asunto de historia. Sí, claro. O sea, más que eso es un asunto de investigación, o sea, de ver por qué estamos atorados en esta cultura, por qué estamos atorados en esta escena, por qué si somos tan musicales. No resguardamos nada. No hay resguardo, no hay o sea, no existe o no es reconocida como algo formal el asunto de la organización. Porque mira, incluso me estaba acordando, yo hace como 2 meses, no, tiene más, ni me acuerdo, pero vi un documental que se llama Meet Me in the Bathroom, que es del todo el rock de los 2000, allá en Estados Unidos. De hecho, por eso se llama así el Bathroom Club, es una inspiración. Okay. Pero tiene el documental y es de cómo iniciaron The Strokes, Interpol, Yes, The Killers. Y el documental, aunque no... está basado en el propio documental, en el libro. Porque un libro, la autora se llama Lizzie Goodman. Entonces, no están todas las bandas, pero ves como dices, el footage. Están The Strokes en el metro, está Interpol en la calle. Y aquí, por ejemplo... a lo mejor la que más hizo ahorita de los 2000, pues a lo mejor Panda, ¿no? Con sus DVDs. Pero, por ejemplo, División o los mucho. Dynamite. No, hay mucho. Allison menos. Sí, no, pues Allison... Tólidos menos. O sea, ¿no? nada más de acuerdo de Panda y eso nada más de álbumes porque tenían el DVD. Sí, porque tenían un interactivo, claro. Ajá. Pero es que además también eso, o sea, tampoco, o sea, ni siquiera como músicos nosotros mismos vamos haciendo como nuestra propia historia, ¿sabes? O sea, sí pasa mucho que cuando te vas a la fuente,
mañosamente dices, ay, pues no voy a mencionar a este güey porque Sí. me cae re mal, ¿no? Sí, sí. Entonces ya desde ahí le estás poniendo un pisotón a la historia. Sí. Porque al final, pues te caiga bien o te caiga mal, pues Sí, fue parte de tu banda y porque... fue parte de tu sonido y fue parte de cómo Y empezó aparte eso esto. es como muy de libro de la SEP, ya Ajá, que estamos en... así Sí. de este asunto sesgado en donde dices, ay, no, es que este güey pues me bajó a mi Sí, novia y... Ajá. Y es un peligro hacer eso, porque al final, pues, como lo dice siempre en México, la historia es la historia la cuenta quien gana, ¿no? Sí. Y yo creo que pues lo más profundo sería exactamente este punto de la historia lo más objetiva posible, Sí. ¿no? Lo más acercado a la verdad Lo más posible. materialista posible, Lo más materialista dialéctica que se posible, pueda. exactamente, ¿no? Entonces, de repente tú abrías la biografía del Tri en donde mágicamente de 1968 ya todo era feliz a 1984 cuando se cambia de Three Souls al Tri. Sí. Pero pues te Hay quedas un pensando... limbote enorme. Exacto, te quedas pensando, y bueno, ¿qué pasó, no? Y entonces cuando tú te metes a investigar y resulta que el Alex Lora y Charlie Haubogle sí se agarraron a madrazos en filosofía en 1984, Ajá. pues es que obviamente en la historia oficial de una banda de ese tamaño, pues Sí. ya no les va a encantar. Pero así empieza el Tri, Claro, o sea, ni ajá. modo, o sea, empezó a madrazos en filosofía y ahí fue cuando Alex Lora dice, sabes que ya no aguanto este cuate. Y sí, digamos No. que esa es como la importancia histórica de por qué se debe Exacto, resguardar la Lost Media, exacto, porque es parte fundamental para poder construir la historia del rock mexicano. Porque ahora imagínate, o sea, imagínate qué hubiera pasado si alguien se hubiera interesado en ir a grabar ese concierto de filosofía, pues a lo mejor hasta graba Los Trancazos. Sí. Imagínate. Pero, pues también La limitación de la época, la y censura. además es mucha culpa también de los medios que hemos tenido. O Sí, sea, sí, ya sí. no le digas Televisa, ya no le digas TV Azteca. Multimedios. ¿Dónde Chihuahuas estaba Canal 22? Ujú. ¿Dónde Chihuahuas estaba Canal 11? O sea, todos los medios Del públicos. 11, en los 2000, ¿cuántas bandas de toda esta época como División no entrevistaron y hoy no hay Y no hay resguardo de nada? Exacto. Eso es lo preocupante. O sea, lo yo me acuerdo de preocupante- Morro, vi Mira, uno de Panda. Televisa y TV Azteca, al final, pues son dos productoras comerciales con muy corta visión. Sí, Entonces todo eso con no lo va a agenda. guardar. Sí, exacto. Ujú. Una agenda que responde Intereses a privados. Coca-Cola, Sí. exactamente. Y entonces, pues les vale 3 hectáreas si salió la Lupita o no. Ujú. Pero canales como el Canal 11, Que o son el Canal culturales. 22, que debería de tener así como por precepto el preservar exactamente todo este vestigio de cultura popular, Ujú. pues no lo hace. Sí, ¿no? Hay, por ejemplo, hablando, te digo, ya de casos específicos de los media, uno de los sucesos pues, más sonados de estas bandas underground fue en 1997 Ujú. cuando Botellita de Jerez dice, pues, se va a la botellita. Ujú. Una banda que pues fue precursora de un movimiento, no fue mediatizada por su idea, su ideología y demás. Está un CD, Ujú. pero me acuerdo que ese día que nosotros estábamos ahí, pues sí estaba el Canal 22, estaba TV Azteca, o sea, había muchas cámaras. O sea, no es que no hubiera, Sí, sí, ¿no? sí. O sea, no es que hubiera este sesgo tecnológico, Ajá. no. Mis ojos, que estos gusanos han de comer, Ajá. estaba ahí TV Azteca. ¿Dónde está ese material? Sí, ¿no? ¿Dónde está? ¿Y de qué sirve tenerlo en Ahí una guardado. biblioteca? Y es que ese es otro problema de los media que se afronta, aunque ya muchas veces estos materiales pasan de ser históricos, pero tienen candados de copyright. Pues sí, exacto. O sea, eso es lamentable. Y o sea, que fue, digo, se va a ir bien sonso lo que voy a decir, pero es que realmente también fue una lucha. Ujú. En los 2000 pues fue el rollo con Pati Chapoy, Ujú. que precisamente peleaba por el uso de material, aunque no fuera de TV Azteca, para ilustrar un programa Ajá. de gente que hablaba de otros canales, de Sí, otras sí, sí. cadenas. Este asunto de la crestomatía, ¿no? Ajá. Y De citar un video. Exactamente, de cómo se cita. Y desafortunadamente eso que dices es muy cierto, ¿no? O sea, de que mucho los media no... O sea, tendría que haber como... Es que te digo, o sea, si nos vale madre desde el principio, pues nadie va a ordenar. Ajá. O sea, nadie va a irse a la ley, nadie se va a ir con los diputados, con los senadores A para la que la proponerles historia.
a un peso proponerles importante. a que haya un ordenamiento de todo este material Sí. y decir, a ver, tiene que haber leyes para, o sea, que tú como documentalista puedas ir a TV Azteca a solicitar el último Waka Rock de la botellita. O que yo quisiera, por ejemplo, en un proyecto de la universidad, quiero ver la entrevista de Panda en el Canal 11 o de División. Exacto. O cuando le exacto. habló... Con fines Ujú, educativos, sí. exactamente. El problema es que, o sea, inclusive hasta fotográficamente, o sea, todos los acervos fotográficos, los mejores por lo menos de México, Ujú. son privados. Sí, no. O sea, tienes que ir a la Fundación Casasola, que es Ajá. que es quien más tiene acervo fotográfico. Y pues al final acabas pagando una lana si quieres ilustrar tu libro que habla de el Tlanepantla de los 1920. Ajá. Pues de todos modos a la Fundación Casasola le vas a tener que pasar ahí una pasta porque pues, Sí, son porque sus fotos. y es curioso porque como... mira, yo creo que en el copyright tiene que Ujú. haber una fecha de expiración. Ujú. O sea, ya yo creo que hay un punto donde ya pasa a ser archivo histórico. Y que también tiene que haber esa flexibilidad del autor Ah, sí, también. para determinar cuándo es un uso comercial y cuándo es un uso Histórico, ¿no? histórico, educativo, antropológico. Ujú. O sea, yo como artista jamás me negaría a decirte, oye, pues aquí están todas mis fotos históricas, Para tu libro. para que no la cajetees y vayas a meter Ajá. pues alguien que no, Sí. que también se da muchísimo. No, sí, bastante. O sea, tú ves en Google y pones botellita de Jerez y pues te aparecen como varias alineaciones. Y dices, Entonces "Ay, dices, esos ni son". ajá, Sí. sí, pues qué onda, ¿no? Y eso pasa muchísimo. Ujú. Entonces, sí, de principio yo creo que sí tendría que haber un trabajo mucho más formal de quienes somos buscadores de esta los media Ujú. y con la finalidad exactamente de hacer líneas de tiempo, en este caso de rock mexicano, Sí. ¿no? O sea, que no es un asunto, o sea, porque además también se tergiversa mucho, o sea, de repente yo me enfrento mucho a muchos fans que dicen que la pretensión de repente del riff de Roxy entonces es como hacernos La máxima autoridad. la máxima autoridad Sí, en sí. la sapiencia del rock mexicano y no Sí, va claro por que ahí. no. O sea, más bien es un rollo de entender, bueno, o sea, ¿qué pasó antes de los Duk Duks? ¿Qué pasó? O sea, te quedas pensando y dices, Con tribu. ¿realmente Javier Batis habrá sido el primer güey que trajo toda esta música a Ujú. México? Ujú. O sea, realmente no habrá otro ahí perdido en, no sé, Batis está en Tijuana, a lo mejor en Mexicali no habría otro, no habría otra Gloria Ríos, a lo mejor que no grabó un disco, pero que fue una de las primeras chavas cantando rock and roll. Otra banda de happy punk de los 2000 que no fuera ni Alice ni Panda. Exacto, o sea, no, entonces Ujú. es por ahí, o sea, es como ese asunto, o sea, bueno, Panda es un árbol genealógico. Sí. O sea, no surgió así de la nada diciendo, somos Panda. Sí, en Moby Records Ajá, llegaron en el cielo. Exacto. Bueno, desde Class Music, ¿no? Sí, sí, sí. O División también. Ajá, y no llegaron así como generación espontánea. A fuerzas hay algo atrás. O A fuerzas, Enjambre. Pepe Madero y Cross y estos cuates, alguien oyeron que dijeron, oye, esto suena bien, vamos a incluirlo en la banda. Sí, ¿no? o División, ¿no? Que dice propio Javier Blick que no había ningún tipo de banda Ujú. de ese estilo, ¿no? Como más pesadón. Pero es que al Sí, final él fue el que predominó, entonces sí. la historia la A lo escribe mejor quien hay otra, predomina. a lo mejor hay otra banda A lo que lo mejor, inspira, o que tocaban con ellos. exacto, a lo mejor con quien empezó a tocar Javier, pues ya tocaban algo así, Sí. pero pues eran unos pobres losers, ¿no? Sí, o sea, sí, que, sí. que valían queso, ¿no? Y ese tipo de cosas es exactamente escudriñar, porque O preguntarles otra vez. Porque ¿cómo llegas a la conclusión de que el blues surge en estos campos de algodón de negros, Ujú. pues en los años 20, 30, pues con investigación? Sí, o sea, no. O sea, o sea, no hay de otra. Elvis no fue el primero en el rock. No, Fue claro Chuck que no. Berry. Sí, exactamente. ¿Y cómo llegas? O sea, tú como historiador, ¿cómo llegaste a que Chuck Berry fue el primero? O sea, no es porque en el Volver al Futuro te lo pasaran. Martin McFly. Sí, exacto. Sí. No fue Martin McFly. O sea, Ajá. sí hay un seguimiento de bueno, o sea, o sea, ¿por qué el blues es tan triste? ¿Por qué habla Sí. de opresión? ¿Por qué habla de esto y No, del otro? incluso la materia, el hecho de que el rock en cierta manera nació como una protesta social. Sí, exacto. Tiene este carácter social. Pero Rubén, es que es impresionante ver que ni siquiera sabemos quién le puso rock urbano al rock urbano. ¿No?
O sea, hay vestigios. Sí, sí, Vuelves sí. a los medios. Ajá. La historia que yo me sé que es la más aterrizada y cercana y por qué obviamente odiamos el término de rock urbano es porque cuando nace Rock en tu idioma, el marketer de BMG que puso Rock en tu idioma, Hervé Pompeyo, despectivamente cuando le llegaban los demos para bandas de ser parte del Rock en tu idioma, decía, no, esto sí está muy urbano. O sea, O sea, no hacía dijo rock urbano, pero dijo está muy urbano. lo como- hacía despectivo Ajá. en el sentido de esto está muy urbano. Entonces era una connotación despectiva. Sí, sí, sí. Entonces, obviamente, cuando se empieza a ampliar ese término de despección hacia las bandas que no sonaban tan chido, los piratas le empiezan a poner a los discos lo mejor del rock urbano, ¿no? Entonces, pero pues no le puedes decir así tampoco de, el rock urbano surge gracias a un güey Sí. que de los piratas. Y aparte, no. eso también nos evidencia que los géneros son taxonómicos, Exacto, ya no son ni exacto. técnicos. Entonces, ve el problema, ¿no? Sí, O sí. sea, ¿quién le pone rock urbano al rock urbano? Ujú. Pues quién sabe. O sea, en teoría Sí. es Hervé Pompeyo en paz descanse. Ahora, así que era que... el marketer de BMG. Pues sí, ahora sí que la Los Media es una de estas herramientas que nos pueden, o más bien el Exacto. contenido pedido nos puede ayudar a vislumbrar mayor lo que es la historia del Exacto. rock urbano, estos Porque materiales. además también hay un manifiesto Ujú. que hacen Rodrigo González, Jaime López, Fausto Arreguín, o sea, Ujú. toda esta gente que le llamaban los rudimentarios, el rock Ujú. de rudimento, según los rudimentales, Sí. Y bueno, pues también se supone que ahí hay un trasfondo precisamente de la lírica urbana, Ujú. o sea, de la metrópoli, de la ciudad. Rodrigo inclusive saca este disco que se llama Urbano Historias, con Sí. H, a propósito. Sí. Y entonces, bueno, pues también ahí empieza esa connotación pegada a Hervé Pompeyo, y entonces dices, bueno, pues es que pues se le empezó a decir rock urbano a partir de que Rodrigo Ujú. hace como humor Sí, sí, sí. de la cuestión pues metrópoli, de la Ujú. cuestión cosmopolita de la ciudad en los 80s. Entonces, bueno, pues cuando empieza a salir Trolebús, cuando empieza a salir Botellita, cuando empieza a salir pues estas primeras bandas, La Bostic, Ujú. entonces, pues es urbano, ¿no? Ujú. O sea, sí hay muchas betas, Sí, o sea, sí, sí hay sí. muchas betas, pero al final, pues no se puede estudiar más allá, pues porque fue un accidente. Sí, sí, sí. O sea, son accidentes, ¿no? Entonces, Digamos híjole. que esa es como la importancia, y ya como para cerrar como que esta introducción de la Ujú. Los Media, para dejar en claro, entonces Los Media es todo contenido que Ujú. se produjo, que ya por X o Y ya no se puede encontrar de manera convencional. Y yo creo que también una de las partes que a lo mejor que olvidé mencionar es cómo se perdió, porque también eso nos puede ayudar a saber cómo lo podemos encontrar. Ujú. Y digo, como, además como para terminar como ejemplo de qué es Los Media, aquí va una, no es de rock mexicano como tal, pero es de rock. The Strokes en el 2000, en su segundo álbum, Room on Fire, la disquera les dijo que iban a quitar a su productor de cabecera, que era Gordon Rafael, que de hecho ha producido varias bandas hispanas, nada más, Ujú. como curiosidad. Y le pusieron como productor al de Radiohead. Las Warning, ¿no? No las acaba de producir Gordon Rafael. No sé, Me suena le voy a preguntar a mi que sí. hermana. Mi hermana es fan de The Warning. No, pero cómo no. Sí. La neta se arriba. Sí, 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 Ajá. ¿no? Si quieren venir al Badroom Club, están Están bienvenidas por si invitadas. acaso. Sí, exacto. Bueno, la disquera les dijo, que era en ese momento RCA, después la Ujú. compró Sony, ya es un Ujú, desmadre. ujú. Les dijo que le iban a cambiar de productor por, no me acuerdo cómo se llama, pero es Goldrich, el de Radiohead. Ok, ajá. Entonces, haz de cuenta que ya todas las composiciones de Room on Fire, ya Casablancas ya las tenía compuestas. Ujú. Es más, ya en la última etapa de la gira de East Seed ya tocaban algunas. De hecho, en Ujú. Japón tocaron varias canciones Del del disco. Room on Fire. Entonces, ya pues se pusieron a grabar con Goldrich. Ujú. Y ya te estaban grabando como 2 semanas. Y sí se grabaron 2 canciones, que es Whatever Happened y 1251, creo. Entonces, si no me equivoco, pueden revisarlo en el libro de Meet Me in the Bathroom, que te conté. Ahí está Ujú. como que mejor contado. Explicado, ajá. Sí. Pero sí se grabó el álbum. Y esas canciones sí están, porque son las mismas, digamos que Ujú. está parcialmente perdido, porque Ujú. está el álbum en Room on Fire, lo puedes encontrar en Spotify, las Ujú. composiciones.
pero la diferencia es cómo lo produjo Ok. Goldrich, porque lo Ajá. que tiene Goldrich es que es como el sexto Radiohead. Ajá. Entonces interviene mucho. Entonces solo han escuchado 2 personas esas Ujú, grabaciones ujú. y dicen que es como The Strokes con Radiohead. Entonces es una combinación psicodélica porque es esta etapa de Strokes como que muy... Strokehead. Sí, es como The Strokes que tienen como que este sonido muy garage, Ok. pero con este filtro súper limpio. Sí. Entonces Sí, pues muy Radiohead, dicen que exactamente. suena como que muy filosa la guitarra. Ok. Entonces, como que eso es un caso de los media. O sea, Ujú. digamos que también se confunde como que estos álbumes que se quedaron solo en conceptualización. Ujú. Eso no es los media. No, porque no existen. Sí, no, O sea, nada porque más fue una idea. No están, ajá, exacto. Por ejemplo, recurriendo a Panda, que también es de las bandas, Ujú. ellos, su tercer álbum, el Para ti con desprecio, Ujú. originalmente iba a ser como, bueno, ni siquiera se llamaba así, iba a ser un álbum Se llamaba Para ti con amor. Para ti con Pero amor. José Madero cortó en esas fechas y Sí. ya fue Para ti con desprecio. Iba a ser un álbum más happy punk. Ajá. Sí se conceptualizó y nada más se grabó como un demo. 2, de hecho lo dicen en el interactivo de ese disco. Ok. Pero ese no es los media porque nada más se Sí, porque conceptualizó. estaba en concepto, nunca se materializó. Sí, o sea, Sí, exacto. nada más. Y de hecho el demo está en internet, lo puedes Ujú. buscar en el canal de Panda o en el de Movic Records. Ahí Pero está. sí, yo creo que lo importante es eso, o sea, materializar la idea, o sea, que al final esté materializado, que en algún momento lo viste, que en algún momento te consta que lo viste. O si no, que hay pruebas de que sí se Hay grabó. pruebas, Ajá. exactamente, y pues entonces ahí sí, pues está, y creo que también, un ejemplo que puede ser como muy, o sea, para entender ya así el concepto como tal, pues es este documental que se hizo sobre el juego perdido de E.T., ¿no? De Atari. Sí. Y Sí, sí. eso es los medios. Ajá. O sea, lo perdieron a propósito, pero al final sí estaban enterradas Sí, ahí sí, las sí. cajas de... Sí, no, y al de final se discos, encontró, ¿no? a lo mejor en su momento sí fue los media, pero al final se encontró. De hecho, la puedes descargar y ahí puedes jugar juego horrendo, espantoso. Alguien, por favor, díganos cómo se juega esa madre, porque no. De hecho, yo no he podido. Como pequeño paréntesis, en realidad ese juego no es que está mal diseñado porque le dieron un mes al programador y sí se pudo corregir el error nada más con una línea Yo de tengo texto. otros datos. Ah, sí. Ay, no. Dicen que este señor, ¿cómo se llama? Steven Spielberg, Ajá. que era el productor de Sí, la sí. película, se juntó con uno de los chiefs de programación ahí Ujú. y que se pusieron... Ok. Y pues y salió que al tremendo final- bodrio. Y que al final exactamente, o sea, al final el programador tenía un montón de líos porque pues su jefe estaba con Spielberg bien... Y entonces pues lo tuvo que acabar en un mes y no lo acabó. O sea, Sí, bueno, sí está incompleto. Está incompleto. Si no es como ahora que le puedes mandar una actualización, no, pues. Pero en pues ese momento. obviamente ya tenían encima a todos. Entonces, pues Spielberg salió con, sí, ya lo chequé, está buenísimo. Y a la hora de los trancazos, Sí, pues, no, ni y lo había Universal, checado, ¿no? diciendo, no, sí, va a salir esta Sí, Navidad. exacto. Y no lo checaron. O sea, esa Sí. fue la realidad. Y yo creo que sí Spielberg en algún momento de la vida se iba a decir, fue un gran error juvenil. Pero sí, pues sí, o sea, vean ese documental. Y eso es los media. Exactamente eso es Sí, los bueno, media. fue los media en su momento, ¿no? En su Sí, momento, ya, ahorita ya exacto. no. No, ahorita ya no, porque ya lo encontraron y ya... Sí, y además, y ese es un caso, bueno, digamos, si se puede considerar caso de los media, fue por su poco tiraje. Ajá, exacto, por el poco tiraje, sí, claro. Sí, o sea, no es como que no hubiera copias, sí había, pero no era como que Pero eran bien sí. poquitas. No es sí, como un claro. Mario Bros. Que Nah, cualquier vecino sí, lo no, tenía. No. Sí, Y pues no. ya los media, pues ya yendo ahora sí que al fuerte, Ujú. ya vamos a hablar de los media, que es el santo grial de los media Aquí en mexicano. México, ajá. Y es el gusto mexicano a banda. ¡Avándaro! Que es, yo creo que es el festival más histórico, el más importante Pues en la historia del rock mexicano. es el abuelo de todos los festivales. Sí, es el abuelo de O sea, Vive Latino, de Corona Capital. No hay de otra. En este país recordemos que en los años 60, cuando nace el rock, pues obviamente el rock estaba también permeado por esta Censura. moralidad, vamos a llamarle así, Ujú. por esta cuestión moral que Sí, dictaban los gobiernos priistas, ¿no? Así de... pues, El tienes que prigobierno. tienes que portar bien, traer tu pelito bien y todo. Entonces los primeros rock and rolleros pues realmente pues eran Enrique Guzmán y sí, todos era como esos muy güeyes, ñoño, ¿no? Era el rock muy muy ñoño, era... Este rockabilly, pero más bien ni siquiera eran canciones originales. No, eran traducciones. Eran covers, eran traducciones de las canciones que estaban pegando en Ujú. Estados Unidos. Y entonces estos cuates pues las hacían suyas.
Pero en el subterráneo, Ujú. es que ahí exactamente empieza este asunto del subterráneo. El subterráneo, pues sí había otras bandas que de repente empezaron a oír otras cosas. Sí. O sea, de repente, pues porque tenían, digo, también hay que aclarar que pues esta gente tenía chance, pues de tener tíos o tener gente que les trajera cosas de Inglaterra, de Estados Unidos. Sí, porque aquí no es como que hubiera Pues no. ni siquiera un mix-up No, para no. poder conseguir discos. No, todo eso estaba filtradísimo por la Secretaría de Gobernación. No, y aparte O sea, que existía la Secretaría de las Buenas Costumbres Sí, en ese exacto, momento. exacto. Y bueno, entonces era muy difícil, inclusive, pues ya no te vayas a los gringos, o sea, inclusive conseguir cosas de calipso, de ska, de reggae, bueno, no reggae así como Sí, lo no, conocemos no. hoy, pero de toda esta cuestión, pues latina, era difícil. Y entonces, pues muchos músicos que empezaron a tener estos materiales y pues que aborrecían a Enrique Guzmán y a Sí. Johnny Laboriel y a toda esta bola, Sí. pues empezaron a hacer otra música, empezaron a hacer así como sus pequeños nichos, pues en esto que se les conocía como los cafés cantantes. Y pues uno de los que se convirtió en rey de estos cafés fue Javier Batis, precisamente. Sí. Porque Javier, pues se salió un poco del modelo, ¿no? O sea, Javier Batis llegaba y, hola, ¿qué tal, pinches putos? ¿no? Sí. Entonces era así como, ay, güey. En esa época era, eso es muy extremo. Sí, ¿no? Sí. Pero gustaba porque pues lo hacía chido, ¿no? O sea, lo hacía en afán. Esto es juvenil. Sí, o sea, lo hacía con afán no de molestar, sino más bien de hacerlo como parte de pues una cultura pues urbana. Sí, la más contracultura. underground. La contracultura, exactamente. Entonces en estos cafés cantantes pues empiezan a armar bandototas, como Tinta Blanca, como los Duk Duks, como La Rebo, como Tribu. como Tribu, como Hongo, como Árbol, o sea, un montón de cosas. Que eran muy diferentes a lo, digamos, permitido. Exacto. ¿Por qué? Porque ya te empezaban a hablar, sobre todo, ¿sabes de qué? Sobre todo de sexo. Ujú. O sea, inclusive la Rebo tiene su Sí, canción sí. más famosa, Nasty Sex. O sea, en su traducción es sexo puerco. Sí. Entonces imagínate eso para Díaz ay, Ordaz. no, sí. Pues era así como, El no, a prefecto ver. de secundaria, Sí, ¿no? no, imagínate eso, ¿no? Pues, No, de hecho, no. en el 65 no iban a venir los Beatles aquí a Ajá, México, no, pero el no. rector del DF dijo, no, ¿cómo Sí, esos chavos tan radicales van a venir? Uruchurtu se llamaba Sí. cabrón. Y bueno, la cuestión es que, pues sí, en los cafés cantantes no se vendía alcohol. Eso era muy importante y eso siempre lo ha puntualizado Javier Batis. Era puntos de reunión para escuchar música, para ligar, obviamente. Siempre ha sido todo en función pues de sí. ligar. Y ahí obviamente empezó todo este movimiento que se empezó a llamar la onda chicana, precisamente porque gente como Batis empezaba a bajar discos de San Diego, de California, o sea, de gente que estaba haciendo como rock and blues, The Cream, los mismos Rolling, los mismos, o sea, de Beatles, repente ajá. toda esa música empezó a bajar y entonces obviamente los cafés cantantes pues también cumplían una super misión que era pues Sí. estarse pasando material y entonces oír cosas que no eran Enrique Guzmán. Sí, pues ¿no? sí. O sea, Sí, ya era... Sí, Ahora sí había distorsión en las guitarras. porque además también, pues, Enrique Guzmán salía en el Canal 2, ¿no? Y aparte era permitido por, pues sí, lo por veías, Presidencia, por exacto, Televisa. O sea, ya estaba como... Ya muy filtrado. Pues ya estaba masticado, Sí, ¿no? sí. Pero de repente, pues, estos cuates, los Dukes, El otros... Three Souls. Bueno, el Three Souls es un poquito después, que bueno... Pero sí tocó en la banda. Realmente para los Three Souls fueron los grandes ganadores de Avándaro. Sí. Porque era una banda X, ¿no? O sea, de los que iban así saliendo, surgiendo. Y bueno, esto empieza a ser una escena muy grande de onda chicana, que le llaman así porque pues Batis era el que bajaba los discos y pues obviamente vivía en Tijuana y obviamente hablaba así con acento así medio gringón, medio norteño. Y entonces la onda chicana se volvió como esta música que hacían en México, Pero con a este sabor. partir de bandas norteamericanas, inclusive en inglés. Sí, O porque sea, pues muchas de estas bandas tienen nombres en inglés o cantaban en inglés. Exacto. Peace and Love, ¿no? Sí, Por Peace and ejemplo, Love. Ricardo Ochoa. Y entonces, bueno, la onda es que Luis de Llano Macedo, un joven comunicador como tú y como yo, pues
Pues era un fresa, era un junior. O sea, ese güey era hijo de Rita Macedo, una gran artista de aquel tiempo, y el cine y el demás. Y entonces esos güeyes pues estaban, o sea, como hoy los juniors, ¿no? O sea, como hoy Los whitexicans. Ajá, los que están en la casa de los famosos, en esas mamadas. Sí. Pues todos esos, ¿no? Pues Luis de Llano se junta con varias marcas y la cuestión era, promover una serie de financiamiento para casas de campo en Avándaro. O sea, porque Hank González, que era el gobernador del Estado de México, abre un chorro de terrenos ejidales para que empiecen a hacer casas como de campo. O sea, que la opción ya no fuera Cuernavaca, ya fuera el más estado. bien fuera Valle de Bravo. Y entonces ese fue una primera finalidad, promover pues sitios como Avándaro para que pues la gente dijera, mira, pues sí, vamos a hacer nuestras casas de campo acá. Ajá. Y por otro lado, en la idea se suma, no me acuerdo si Chrysler o Ford, alguna de esas dos de coches, y entonces dicen, oye, pues estaría bien así como hacer una carrera para presentar el nuevo, no sé, no me acuerdo, no sé ni qué coche era, un Duster, vamos a pensar. El nuevo Duster para la chaviza y no sé qué. Estás hablando de Luis de Llano, entonces obviamente en la mente de Luis de Llano, pues estaba así como de, pues va a ser un reventón así de whitexicans, ¿no? De whitexicans setenteros, ¿no? Y entonces se van con un personaje fundamental en Avándaro que se llama Armando Molina, que era vocalista de La Máquina del Sonido, y pues ese güey conocía como a toda la banda, ¿no? O sea, era así, pues el Batis y esto y el otro. Entonces, de Llano le dice, mira, hay 10,000 varos. Júntate 2 bandas para que toquen antes de la carrera y pues vemos qué onda. Sí. Luis de Llano, pues obviamente, pues como era fresón, pues dijo, pues tráete al Batis, ¿no? O sea, que era como el más famoso. Bueno, pues va. Y entonces Armando fue con Batis y le dijo, no, güey, yo quiero los 10,000 varos. Perdón, Batis, lo estoy diciendo, te amo, pero así fue. Esas son las cosas de la tergiversación de la historia. Sí. Pero sí, o sea, el Batis sí dijo que si había 10,000 varos, él los quería. Sí. Y entonces Armando dijo, no, pues no manches, o sea, con 10,000 varos, pues no manches, me puedo traer un chorro, ¿no? Y entonces, ingenuamente, Armando Molina, pensando en este rollo de la escena y del desarrollo y de que hubiera más bandas, pues dijo, voy a repartir los 10,000 pesos entre bandas más chicas y hacemos pero un poco desmadre, desconocido. ¿no? Sí. Y entonces, pues a los primeros que les llamas a la revolución de Emiliano Zapata, y no fueron. Te voy a decir por qué. Porque ya tenían un contrato en Monterrey. Entonces fue así, híjole, no podemos, y no sé qué. Peace and Love, Duk Dukes, La Tinta Blanca, El Ritual, ¿quién más? ¿La Tribu? No, La Tribu no estuvo. No me acuerdo qué otras bandas. Y Three Souls in My Mind. Sí. Three Souls in My Mind era una banda que pues, también fresona, que tocaba en la pista Revolución, que era una pista de patinaje. Y eso sí me lo cuenta, por ejemplo, mi papá, ¿no? O sea, que a Lora lo conocían como el flaquito que decía groserías. O sea, era así como, vamos a ver ese güey que dice groserías. Que el presidente vaya. Ajá. Entonces, él realmente se hizo famoso en su núcleo, en el universitario preparatorio, ¿no? Porque era el flaquito de las groserías, ¿no? O sea, realmente no era una bomba. La leyenda Free Soul. que no era una leyenda. Tocaban bien, sí, tocaban muy bien. El bajo, ¿no? De hecho, en un principio. Sí, él era el bajista, Charlie la batería y Ernesto León la guitarra. Y entonces les dice a Armando Molina, oye, pues abran el festival, ¿no? Otro de los que extrañamente no están en la historia oficial, pero que estuvo en Avándaro con su banda, fue Sergio Arau. Sergio Arau, que después fundó La Botellita de Jerez, con su hermano Fernando Arau, que es un personaje de la televisión desde los 80s, fueron los que abrieron Avándaro, con una banda que se llamó La Ley de Herodes, que ni siquiera ellos se acuerdan qué tocaban, ¿no? Pero ellos fueron los que abrieron, y casualmente nadie llegaba, y pues el Three Souls abrió. O sea, fue la primera banda y la última banda. O sea, tuvo dos espacios. Y de repente, bueno, ya estaba armado todo y pues sí. Y resulta que pusieron el templete
Telesistema Mexicano, que Ah, era sí, el porque es lo que te iba a Televisa preguntar. Ellos iban a grabar, ¿no? Televisa Ajá. iba el que transmitía. Televicentro, bueno, Telesistema. Inclusive los boletos los vendía Jacobo Zabludowski en 24 horas. ¿En serio? Así, era así. Y ese no está en los medios, o sea, sí está por ahí. Mm. Está Jacobo así de, mañana es la gran carrera, Rocky Ruedas, próximo, este próximo, 11 de septiembre, antes del grito y de independencia, para todos los jóvenes que vayan a Valle de Bravo, no sé qué, no sé cuánto. Y salen los boletos. Sí, sí, sí. Salen ahí los boletos. 11 de septiembre de 1971. Ujú. Bueno, estamos hablando del 10 de septiembre. Sí, sí, O sea, sí. todavía no empezaba. Entonces el asunto es que Telesistema Mexicano, que era Televisa, pues llega al recinto, arman todo su rollo. Recordemos que en 1971 Es una época de el gran represión. support, o Ujú. sea, toda la cuestión técnica de un escenario, pues era mínima. O sea, ni Ujú. siquiera Queen, ni siquiera una banda de ese tamaño tenía un PA. O sea, no Sí, sí, tenían sí. un potential audio para sonar así. Los Beatles, cuando empezaron a salir de gira, pues decidieron ya no salir de gira porque no había Sí. cómo se oyeran. O sea, era ridículo llevar tu Fender. Sí, ni siquiera uno de 100 watts te daba para eso. Sí, no, o sea, era imposible. Y ni modo que Ringo Starr le pegara. Sí, ¿no? O sea, sí. entonces, 71, pues el potential audio que tenían, pues era ínfimo, ¿no? Eran Ajá. un par de bocinas que a lo mejor se jalaron de Televisa y ya, ¿no? Estamos hablando de que, pues, gente involucrada en el Vive Latino, te iba a decir, ¿no? En el Vive Vándaro, Ajá. pues estaba Luis de Llano Macedo, Armando Molina, Carlos Alarraqui, aunque usted no lo crea. Sí, eso es. Me impresioné bastante con Impresion- ese dato. Impresionante, ¿eh? Y toda esta, o sea, imagínate la idea que traían. O sea, Ajá. ya con los personajes que te dije, imagínate la idea que Ellos traían. pensaban que iba a ser como un concierto, pues así, Ajá, sencillo, o sea, así dos como- toquines, ya después la carrera. Como llevar a Faye, ¿no? Así Sí. a un concierto exa, ¿no? Sí, Algo sí, así. sí. Pero tómala, Barbón. O sea, como salió en 24 horas, como lo promovían en Televisa, como era el medio masivo por excelencia. El único. El único, exactamente. Y el hipismo estaba en su apogeo completamente. La primera noche ya había como 8,000. Ujú. O sea, ya estaba rebasado el... O sea, porque ellos estaban esperando, a lo mucho, 10,000. Sí, sí. Y antes de que empezara ya había 8,000 acampando, ¿no? Sí, ya ahí esperando. Y Ya ni entonces Taylor Swift. cuenta Armando Molina que pues le toca a su papá y le dice, güey, levántate. Ajá. Y que cuando se sube el templete este cuate... Y ve puta todo. madre. ¿no? O sea, dice, güey, veía en píxeles. Ajá. 300,000 personas. Digo, obviamente, si lo piensas en cuestión histórica de los sesgos y de Ujú. que era bien difícil contarlos, pues digo, sí hay cálculos que dicen que iba hasta el 500,000, ¿no? O sea, que No, sí sí, era... fue masivo. Pues sí, o sea, sí, Ah, una no fue. cosa... Pero además de masivo, había gente encuerada. Ah, el Había- periódico, sí. Había, pues, hombres con los grandes greñas. Había hierbabuena en todos lados. Sí, había flores, como decía el de Soda Pop. Había flores como el de Soda Pop. Por todos lados. Pero de 500,000 de mexicanos, el 11 de septiembre de 1971, no hubo ni un lesionado. Sí. Impresionante. Sí, O sea, sí, sí, porque sí. en los gritos de presidencia había muertos. Sí, claro. O sea, para esos tiempos. O sea, no hubo alguien, una mujer que dijera, me toquetearon, se pasaron de lanza. Nadie. Entonces, eso fue sorprendente. Empieza a tocar Free Souls in My Mind. Pues a una hora todavía con sol y Ajá. demás. Y ya estaba hasta el tope eso, Sí, sí, ¿no? sí. O sea, pero a ver, digamos que esa fue la banda que por accidente abrió. Por accidente porque no Ajá. llegaban, ¿no? O Y sea, ese no- ya no fue cuando había- inició como tal el evento. Inicia el evento y entonces pues se empiezan a juntar atrás de los trailers y dicen, güey, ¿qué vamos a hacer? Sí, para ya iniciar la emisión. Pues dejen de iniciar la emisión. De O sea, grabarlo. El plan, Ajá, el sí, sí. plan era una carrera. Sí, no un concierto. 300,000 Ajá. hippies en, Sí, sí, sí. en Avándaro, güey. Y entonces, pues, ¿qué grabamos, no? Porque además era ese rollo, o sea, ¿qué grabamos? O sea, volteamos a ver a los que están desnudos, grabamos la banda, no va a haber coches. Ujú. ¿Qué grabamos? Porque aparte venimos de un contexto donde México ya viene de mucha represión juvenil. O sea, recordemos que en ese año 68. y el halconazo. Y el 71 apenas en junio. Sí, sí, sí. O sea, estaba... Y aparte tenemos dos personajes
de lo Hermosos. peor que ha tenido esta historia, y eso ya es decir mucho, Sí, que es el Echeverría Ajá, y Díaz Ordaz, exacto. ¿no? Como los sexenios, y aparte más los... Sí, más todos los Durazo, más todos sí, los, el establo de México. que digo, extrañamente, entre paréntesis, muchos de esos personajes actualmente, sus hijos son los que gobiernan hoy, digo, raramente. Qué Pero raro, bueno, ¿no? no, el Estado Sí, de sí. México, fíjate que Juan González, al revés, o sea, como Ajá. que abrió todo el pedo y dijo, güey, está de pelos. Sí, sí. ¿No? O sea, él no se espantó, o sea, a pesar de que era un viejito, ¿eh? O sea, sí Y era de priista de era la priista generación. de las primeras generaciones, era culero, o sea, sí, 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 sí. pero no se espantó. Él dijo, órale, qué chingón. Y entonces el festival, pues sí, o sea, realmente, pues le cambiaron como el giro, porque además subieron así a cuates a leer poesía, o sea, lo volvieron un encuentro hippie. Ajá. O sea, en lugar de hacerlo whitexican, se volvió un asunto hippie, pero lo resolvieron o sea, ¿sabes? O sea, fue así como de, pues súbete y da yoga, güey, ¿no? Sí, Así como y de de... esto, entonces, el que iba a grabar, o más bien, ¿iba a transmitir o iba a grabar Televisa? Se supone que lo iban a transmitir, pues ya sabes, por satélites y demás. Pero a la hora de los trancazos, Carlos Larraqui, que era el jefe de dirección de las cámaras y eso, pues pregunta, ¿qué grabo? Ajá, sí, ¿No? sí, sí. O sea, ¿qué grabo? O sea, ¿qué Ajá. quieren que saque yo de aquí? Entonces, pues imagínate, si hoy ponerse de acuerdo en una cosa así es complicado, pues imagínate en aquel tiempo y luego con todo encima y viendo que llega más gente o sea, se empieza a hacer un borlote, pues yo creo que a este güey le resolvieron así como, bueno, graba el grupo, güey, Sí, sí, ¿no? sí, lo que pueda. O sea, graba lo que puedas. Y entonces, pues así empezó a transcurrir y de repente empiezan a llegar, pues ya las bandas, o sea, porque además no llegaban las bandas porque no podían pasar por la carretera. Sí, sí, sí. O sea, el asunto es que, ¿Y cómo se llegaba en ese momento hacia allá? la carretera, o sea, Ajá. era O solo había una vía. era la vía Toluca-Ixtapan de la Sal, Ajá. que es Ok. así, 1000 curvas. Sí, sí, sí. Pero lo increíble del asunto es que la gente, o sea, los coches no eran el problema es que la mayoría llegaba a Toluca y de Toluca se iban caminando. Ah, o sea, O era sea, peregrinación. hippie, Ajá. el asunto. Entonces, pues imagínate al ver eso, pues obviamente pues era decidir así de, pues, ¿qué hacemos, no? Ujú. Y entonces, en esa decisión yo creo que pues, la gente de Telesistema pues se trabó un poco porque tuvo apagado el equipo mucho tiempo Ujú. por no tener una dirección de qué grabamos. O sea, se puede decir que no grabaron absolutamente nada de cuando inició. Del inicio no creo que haya nada, Al menos de Telesistemas. Porque o sea, es que todo el mundo estaba metido en el rollo de, uy, ¿dónde? O sea, los patrocinadores estaban así de, ¿y mis coches? sí, ya no. Ya ni No. había ni espacio. Entonces imagínate a estos organizadores que al final son los que les dicen a los de la cámara, hay que hacer esto. Pues esos cuates estaban metidos en otras broncas, ¿no? Sí, sí. Entonces imagínate cuánto tiempo pasó para decirles, a ver, sí, ya ponte a grabar. ¿Qué Ajá. grabo? Los grupos. Bueno, o sea, imagínate cuánto tiempo habrá pasado y todo lo que se perdió en ese lapso. No, sí. O sea, todo lo que se pudo haber perdido desde la llegada de la gente, desde el asunto de cómo montaron los escenarios, porque eso pues era irrelevante cuando llegaste. O sea, porque tú en la mente traes el rollo de voy a grabar una carrera de coches. Con dos banditas, más ¿Para o qué menos. grabo que están armando el escenario? Ujú. ¿No? O sea, ¿para qué? O sea, como que no tenía caso. Entonces, desde ahí tenemos un problema del Sí, asunto de los media, porque se supondría que si tú vas a documentar, pues desde el principio por lo menos una cámara la pones a documentar en general. ¿no? Ujú. Sí, o sea, no todo el equipo, pero al menos Pero una. pues, sí, Ajá. por lo menos una. O sea, no sabes qué pueda pasar. Es más, hasta noticiosamente no sabes qué pueda pasar, que en este caso fue noticioso. Sí, no. Entonces, bueno, pues el primer asunto yo creo que fue la decisión de pónganse a grabar. O sea, en eso se han de haber tardado una eternidad. Ya habrán pasado como cuántas bandas, como 3. Pues yo creo que sí, porque del material que hay, del poco material que hay, por lo menos público, ya empiezas a ver a las bandas ya con la noche. Sí, sí, sí. O sea, ya no, son muy pocas las bandas que ves durante el día. O ves interlapsos, por ejemplo, yo vi uno donde está como un helicóptero, ¿no? Ah, bueno, es que Sí. ese ya es así como el final Ajá. feliz. La cuestión es que, o sea, tú buscas el Three Souls en Avándaro y no está. Ujú. Porque Sí, abrió de esa apertura no hay. y cerró. Ujú. Y en medio de eso,
o sea, en medio de las bandas y los hippies, y que todo era paz y amor, mucha marihuana, y muchos no sé qué, no sé. Inclusive el encabezado del otro día de la alarma fue sexo, pelos y marihuana. Sí, sí. Entonces, la cuestión es que conforme fueron pasando las bandas, pues se volvió un concierto de rock, así tal cual. Y entonces, pues quien estaba transmitiendo realmente en vivo era Radio UNAM. Ahora ¿no? era... O sea, ahí estaban, pues ahora sí que con lo mismo que Televisa, ¿no? Así de, pues, ¿qué grabamos? Pues tú grábalo, ¿no? Pues a ver. Y entonces Radio UNAM está transmitiendo todo y la sorpresa era como el locutor diciendo, pues es que todo está muy en paz, todo está muy en comunidad. Pero ¿a partir de qué hora más o menos grabó Radio UNAM? ¿Al inicio? Yo creo que sí, sí se aventó desde la tarde. O sea, sí, ellos yo creo que sí tenían esa consigna de... O sea, tienen un poco más... Sí, había como un poco más, la idea. Las cámaras no, o sea, las cámaras... Y además como eran cintas... Sí. Pues obviamente, pues cada cinta era un cohete. Y yo me pregunto, a lo mejor muchos de los que fueron allá, a lo mejor personas, ¿qué tanto grabaron a lo mejor cada uno de ellos? Es que también es eso. Porque además eran hippies, o sea... Y que iban a grabar con Super 8, y ya si eras muy rico con 16 milímetros. A lo mejor las bandas sí tenían ese acceso, ¿no? A lo mejor. Pero te digo, por ejemplo, en el caso del Tri, pues no hay. Y ¿no? bueno, y aparte que... Hay fotos y pinchonas, ¿no? Sí, o sea, así como... y es que también el problema con el 8 milímetros y el 16, que era como que el de más calidad casero, es que se joden muy rápido. Y la cinta te dura poco, o sea, también ese asunto. Y además estás hablando de un festival que duró todo el 11 de septiembre, sí, o sea, de 9 de la mañana a 5 de la mañana el otro día. Y entonces, en medio, o sea, entre que abre el Tri y cierra el Tri, en medio está el mito de la encuerada Vándaro. O sea, muy rápido, es una chica que de repente captan que pues con el rollo de la euforia y esta onda pues se empieza así a bajar el pantalón y toda la banda acá de venga, sí. Y obviamente nos conocemos, somos hombres, somos mexicanos, o sea, no nos hagamos los moralinos. Pues seguramente alguien empezó ahí a incitarla acá de... Sí. Y pues lo hizo, se quitó la playera, se quedó con los senos al mundo y alguien la fotografió y pues se volvió como la encuerada de Vándaro, o sea, como que fue el pretexto idóneo, ¿no? Pero, desde Radio UNAM, estaban grabando una maravillosa canción que decía We Got the Power. Imagínate para los años 70 que empiezan con un gobierno pues, de un güey que tenía toda la escuela de represor. Imagínate 300,000 jóvenes cantando Tenemos el poder. Sí, era como un gimme de power, ¿no? Tenemos el poder. Pasó el helicóptero de gobernación porque dijo, a ver. Era como que me están cuestionando, ¿no? Y entonces empezó a sobrevolar. Y entonces los mismos grupos... pues en lugar de irse en contra, así como, saludemos a nuestros hermanos militares. Y, o sea, como que era todo paz y amor. Pues hippie, sí. Ajá, al final hippie. Y entonces empieza esta maravillosa canción, marihuana. Así. Pero el cantante se le ocurre empezar, o sea, te digo, ya tenía la euforia de 300,000 y se le ocurre decir... Pues ahora sí, que chingue a su madre el que no cante. Sí. Y eso era como de, oye, groserías se aquí. Cortó. Sí. Así, Radio UNAM lo cortaron así de trancazo. Me imagino que Telesistema Mexicano también dijo, párale de grabar. Y pues obviamente al final estuvo el Tri. O sea, al principio, donde no sabían ni qué pex, y al final también, donde ya les dijeron, vámonos de aquí, ¿no? Por eso no hay nada. O sea, por eso no hay nada o sea, está nada más ese pedacito. Inclusive el grito está grabado. O sea, porque si se oye así claramente de chingan a su madre. Porque aparte hablaban como pochos. Porque te digo, era como la onda chicana. Pero en las imágenes son pocas. Y son pocas las que te encuentras de la participación. Hay varios documentales bien recortados, sí, ¿no? O sea, no te dan una idea real de lo que fue Avándaro. Son como recreaciones, pero con fotos. Son como recreaciones. De hecho, yo creo que de Avándaro el mayor material que existe es fotográfico. Sí.
Sí, Y sin eso, duda, sin duda. y eso claro. yo, bueno, es más, yendo con las estado de material, yo creo que Avándaro está parcialmente encontrado. Sí. O sea, no sé, ya siendo muy optimista, Ujú, creo que hay un 15% ujú. o 20 más o menos de lo que fue Avándaro. Y al final, ahí está la duda. O sea, porque el mismo Luis de Llano hace poco lo entrevistó Carlos Arlarraqui precisamente. Ok. Porque Luis de Llano sacó un libro que se llama Mi Avándaro, ¿no? Ujú. O sea, la visión de él. Pues donde obviamente, pues ellos al revés, o sea, vieron este rollo así como de, güey, no manches, está bien chido, ¿no? O sea, ellos no se Ujú. espantaron. O sea, al revés le vieron un chorro de potencial, pero bueno, pues por lo menos se reprimió el rock de los 70s hasta el 80. Sí, porque después, al día siguiente, Luis Echeverría con su voz de burócrata diciendo, no, es que ya no va a volver a ver un Avándaro aquí en México y fue una Sí, desgracia. Y adiós. Fue así. una desgracia. Pelos, marihuana y... Sí, obviamente no se iba a retransmitir en Televisa No, porque jamás. Televisa No, era una jamás. sucursal del gobierno. Pero ahí está la duda. O sea, Ujú. la gran duda es que... ¿Dónde está el Eh, o sea, hay varias teorías. Ujú. La primera teoría es esta que decías tú y es válida, es que mucha gente que estuvo en Avándaro, que fue partícipe en Avándaro y que tenía esta posibilidad de grabarlo Super en Super 8 o 8, en en 36, 16, ya 16, muy fifí eso. pues no lo ha Ajá. sacado. O sea, está ahí perdido. Lo tienen para ellos, así de una manera muy egoísta, pues ahí está. La otra es que pues ese material se haya quedado en el acervo, en el archivo Ujú. de Televisa, de Telesistema Mexicano, Y eso, si es que que no, estaba, ujú, es que ahí viene la desgracia. en Ese Chapultepec. archivo estaba en Chapultepec 18, que el 19 de septiembre de Otro 1985 septiembre. así se desgajó esa cosa y Y el mucho se perdió. archivo, sí, el archivo de Televisa pues, se perdió, ¿no? Sí que... Es muy probable que esas cintas hayan estado ahí. Sí, no, pues Aunque antes de que falleciera mi estimado Armando Molina, quien estuvo aquí sentado alguna vez, soy ok. afortunado de ello, él sí decía que sí estaban las latas, o sea, que sí aún estaban las latas de todo el material ¿Y en qué formato no a color. sabes? Yo creo que sí, formato televisión, que creo que era 36. Ok. Que tenía una cosa que se llamaba empate de cine a televisión, en audio yo me imagino, pero ni Luis de Llano reconoce. O Sí. sea, Luis de Llano era como no era el dueño de los juguetes, pero era el que estaba a cargo de los juguetes. Entonces, Luis de Llano que estaba ahí y luego Alarraqui que estaba en la dirección de cámaras y luego otros cuates que también estaban ahí, pues Ujú. nadie te dice a ciencia cierta que esas latas existan. Sí, o el tipo de formato también. Ajá, exacto. Entonces, realmente sí es un Lost Media. Sí, no es, yo creo que el más grande y es... Porque, o sea, digamos que sí está parcialmente encontrado, pero es muy poco. Es Sí, que siendo muy poco. pues está horrible. Sí, sí, O sí. sea, es que sí existe y tú te metes Ajá. al YouTube y las rolas están, pues sí te encuentras muchas cosas, pero al final, No está, no todo, ni es que al la final, participación del Tri, ni... no está la participación del Tri, no está la participación completa de las bandas, ay, de repente hay unos tilt-ups de la gente, así como muy... Pero no ves la Sí, dimensión del asunto, o sea, no lo dimensionas con esos pequeños volteos que de repente hacen las cámaras. O sea, al final, pues tú acabas así diciendo, pues Avándaro, ¿no? ujú, Avandarito, ¿no? Pero de repente ya la dimensión con las fotos, o sea, hay una foto muy famosa, creo que sí del Three Souls, ujú. en donde pues está tomada desde atrás de la batería y pues así se ve Sí. pues así se ve el campo hasta su Sí, Mauser, ahora ¿no? sí que yo creo que el de fotografía hay más, porque aparte también el formato pues era como que Pues era el sí. más habitual. Digo, ya Ujú. si tenías mucho dinero, tenías formato medio, Sí, sí, pero sí, en sí. general 35 milímetros era como el que todo el mundo usaba. Y Ujú. pues para eso, yo creo que de archivo fotográfico, yo creo que de eso sí hay, pues ¿qué te gusta como un porcentaje? ¿40? Yo creo que sí un 40, pero además, ¿sabes qué? Que también creo que algo que es como importante es que el Lost Media más perdido, vamos a llamarlo Ujú. así, es precisamente que nadie hizo la chamba de acercarse a la gente
para rescatar eso. Sí, O sí, sea, sí. no, para mí lo que se me hace los media así completamente es que no hubo ese vestigio de, Rubén, ¿qué te está pareciendo esto? Sí, sí, sí. No existió. Entonces eso sí se me hace tormentoso porque al final no puedes entender lo que pasó en Avándaro. Porque no hay entrevista. Porque no estás metido en el hippie que fue en ese Sí, momento. ¿se hicieron entrevistas? Pues yo creo que no. Es que es lo que te digo. O sea, Sí, al o final, sea, es como una esa sí es la Los existencia Media. dudosa, ¿no? Exacto. Ajá. O sea, ese sí es el Los Media porque al final, te digo, o sea, si la gente que estaba atrás de la cámara hubiera dicho, oye, es que voy a tomar mi propia decisión y aunque me regañen, Ujú. pero pues voy a documentar todo esto. O a lo ¿no? mejor sí. Es que imagínate, tú pareces entonces ser camarógrafo de Televisa y ver gente encuerada en los 60s. No, pues era Lo todo. grabas. Sí, sí, sí. O sea, dices, esto no pasa. O sea, No. esto. O que llegaban así las chamacas, 18añeras con los niños, Ajá. y todo así. Eso no pasa. Lo grabas, ¿no? Ujú. Bueno, hasta inclusive para footage de cuando saliera Jacob Zabludowski diciendo, las drogas y la marihuana. Pues hasta para eso servía. Ajá. Pero nadie tomó la decisión. Sí, no, digamos. Eso es lo que se me hace el Lost Media Sí. más cañón de Bueno, se Avándaro. puede considerar más bien como de existencia no confirmada, ¿no? De que no se sabe si No realmente hicieron sabemos si entrevistas. existe, no sabemos. A lo mejor yo especulo que probablemente a lo mejor Radio UNAM hizo una que otra entrevista. Yo pienso. Probablemente. Pero tendríamos que confirmarlo, ¿no? Entonces se queda como en Pues sí, exacto. existencia por confirmar. Y, por ejemplo, te contaba también fuera del aire que cuando se abre este asunto del instituto pues de la verdad, el organismo autónomo para abrir todos los expedientes de todo tipo en México, Ujú. José Waldenberg, la primera investigación sí. que hizo fue sobre la encuerada de Avándaro, y pues sí encontró que no había ninguna denuncia policíaca, Ujú. ninguna presentación policíaca, que la persona esta que dicen algunos medios que era de Monterrey, pues no es una persona existente. Entonces ahí también hay un chorro de los media. Sí, claro. O sea, porque yo creo, yo desde lo muy profundo de mi ser, estoy seguro que la encuerada de Avándaro ni siquiera se reconoce como la encuerada de Avándaro. Sí, no, yo creo que ni se debe acordar. Pues, Sí. o sea, ni siquiera puede decir, huevo, yo fui. No, Sí, no, es no que existe. también era una época donde no había ni celulares, no había nada. No, o sea, no. Entonces, o sea, la mejor manera precisamente de rascarle a este asunto a Avándaro, así como yo lo he hecho, Ujú. es exactamente yendo con los pocos protagonistas que ya sí, que estuvieron. o tratar de contactar a los que fueron. A lo mejor si ellos tienen Pues sí. una cámara de. Que digo, yo sé Sí. que por el formato es muy complicado de Está preservar. muy complicado, súper Pero complicado. si alguien, imagínate que alguien sí. Supongamos que se ganó una quincena, ¿no? Y tiene ahí su cámara de 8 milímetros Sí. y tiene ahí como 8 cintas de Y- todo el trip, pues es... Y pues, o sea, haz toda la, o sea, aquí lo interesante del ejercicio de Avándaro es precisamente piensa en todo lo que está perdido. Sí, no, o sea, es que te digo, es el santo grial de los media mexicanos, de loco, porque... Y no sabemos, a lo mejor sí Televisa lo tiene. Es más, no digas Televisa, a lo mejor la Secretaría de Gobernación la tiene en un sótano. sí, Sí, no sabemos, ¿no? sí, porque es la... Legalmente, Ujú. pues son cosas reservadas. O sea, Sí, legalmente ¿no? son cosas que se reservan y pues ahí se quedan. Está el caso, por ejemplo, de las películas de Sasha Montenegro Sí. que el presidente pues reservó por creo que 100 años. O Sí, sea, esas no las puedes destapar. Ah, no, hasta pero que para pasen sus 100 amigos sí, años. ¿no? Para sus Pues amigos. sí. A lo mejor algo así es Avándaro, ¿no? Sí, O sea, como es... Y es... Pues sí, es el santo grial y es una lástima realmente Pues que sí. se haya perdido porque es el festival más grande de rock y que aparte fue el inicio del fin, de al Ujú. menos de esa Fue generación, el inicio del fin, exactamente. porque no volvió a haber... Bueno, internacional, así concierto grande, fue hasta Queen. Hasta Queen, hasta Y fue 1986. muy desastroso como Fue acabó. muy desastroso y no fue tan masivo como Sí, no. pudo haber sido un concierto de Queen en 1986. No, o sea, a lo mejor hoy vuelve, digo, ya obviamente Freddie Mercury está en Sí, ya. pasó a mejor vida. Six Feet Under. Sí. Ajá. A lo mejor si se hubiera hecho en esta época, Ujú. No, se hubiera colapsado. Sí, claro. o sea, ya El hoy Foro Sol sí. completo. O sea, ya hoy vemos que vienen miles de bandas, vienen un buen de artistas, pero en esa época estaba todo desovetado. Pero además pensando en eso de los media, o sea, como tema más que cualquier otra cosa, o sea, porque hablar de Avándaro
tiene 1000 aristas. Sí, no. Y me quiero centrar en el asunto de los media. Insisto, o sea, creo que aquí el grave error, digamos, es que quien tenía a cargo toda esta infraestructura de las cámaras y demás, pues sí se pudo haber sido más arriesgado. O sea, sí pudo haber... El mismo Alarraqui, que él mismo confiesa que él estaba como en la producción. O sea, sí pudo haber salido un poco más periodístico el asunto. Sí, claro. ¿no? O sea, que a lo mejor no lo ibas a sacar en ese momento porque pues sí estaba... Pues era como presentar algo muy rudo, pero pues dejarlo, o sea, guardarlo. Y hasta hoy, o sea, te digo, lo peor del caso es que cuando muere Armando Molina, pues como que se rescató lo que se tenía que rescatar. Y cuando sale el famoso libro de Luis de Llano hace 1 año, 2 años, y que no sale con nada más, o sea, no sale con un disquito, no sale con, dices, Sí. Esto, o sea, si estos güeyes no lo tenían. Sí, porque aparte, cuando se dio y fue el inicio del fin de esta generación, pues se baneó prácticamente toda esa generación del rock mexicano, y se siente, te digo, como esta historia, como que este salto, como este abismo de ese rock de los 60, de los inicios, de los 50 a los 70, y ahí a los 80 parece que no hubo nada. Que no hubo nada, que está en el limbo. Y ahora, o sea, digo, volvemos al tema. O sea, si no se grabó lo más importante, que fue Avándaro, pues ¿cuánto nos habrá perdido? Pues imagínate, o sea, después de eso existen los hoyos funkies. Ajá, sí. Y de ahí... No hay... Es más, ni siquiera está grabado el concierto de Miguel Mateos y Caifanes en el Hotel de México. Y ya estamos hablando de... ¿90s? No, 88, 87, 88, donde ya la televisión ya le permite entrar a bandas como Caifanes, pero ni eso está grabado. Entonces imagínate todo el pedazo. Sí, no. Hay un personaje, hay un cineasta, que ya lo tenía en la punta de la lengua y ahorita se me olvidó. Pero este señor, bueno, digo, para ahora sí que resarcir mi idiotez de que se me haya olvidado, ¿cómo se llama? Leduc, Carlos Leduc. Me acordé. Este don sí logró documentar varias cosas con su camarita del hoyo funky ochentero. Inclusive Jesse Bulbo, en el famosísimo video de Maldito, utiliza, obviamente con permiso, utiliza imágenes de Carlos Leduc de los hoyos funkys ochenteros para hacer el videoclip. Y es de lo poco que hay. Sí. O sea, es de lo poquísimo que hay de esa onda, pues donde no se ven todavía mujeres en el rock. O sea, es así como pues, puro gañán, puro pandillero, puro marginado. Sí, puro el chaca de esa época. Ajá, el chaca de esa época, puro periférico, porque pues sí eran... Y entonces pues sí ves a la Bostic muy violenta, ves a un Three Souls muy violento, pues muy aguerrido, ¿no? Como era el hoyo funky, porque al final, pues mandaron al rock and roll al hoyo, ¿no? Entonces, ¿cómo van a ser felices? Pues si la misma escena, o sea, el mismo gobierno te está diciendo, güey, estás prohibido, ¿no? Ahora sí que yo creo que, digamos que todo este capítulo fue como de introducción de los media, porque de casos y de casos... sí, de casos ahí. Se puede hablar bastante, pero Avándaro es como el santo grial, es como el que si algún día sale... Se tiene que hacer todo lo posible por hacer 10,000 copias. Claro. Porque o sea, creo que es verdaderamente creo que hasta falta de respeto a la escena. Desafortunadamente, Rubén, te digo, cuando salió el libro de Luis de Llano, en lugar de entusiasmarnos, yo sí fui sepultando más esta idea de que hay algo más. Pues ojalá... Existe. Sí, o sea, lo que existe está... Ahí está. Sí, digo, está parcialmente encontrado, no está totalmente encontrado, o sea, falta todavía mucho, y yo creo que, pues sí, repito, es triste porque pues fue el festival que marcó pues toda una generación de rock, y sin esa, pues no habría nada de lo que hay hoy, y es más, uno pensaría, bueno, ya hoy, los nuevos festivales ya transmiten, pues ni es así. No, o sea, exacto, pero desde ahí empieza nuestro error, o sea, desde ahí empieza yo creo que nuestro error o nuestra omisión, vamos a llamarle así, o sea, nuestra omisión es precisamente, o sea, mucha gente hoy te dice, es que se me hace una estupidez que vayas al concierto y grabes con tu celular, y al final es otra forma también de vestigiar, porque a lo mejor, pues estás en el escenario y de repente volteas a ver y te llama mucho la atención, no sé, ver a una niña cantando así a todo furor, y volteas del escenario y te pasas a la niña, y al final ese material te sirve para algo, ¿no? O sea,
te da una visión del evento al que no fuiste. Y entonces dices, ay, qué chido, estaba la niña llorando mientras estaba The Strokes tocando Juicebox, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo no lo veo mal, o sea, yo esto no lo veo nada mal. Cada quien lo disfruta como quiere, Sí, últimamente. Es tu dinero, ya te lo Pero al final, este asunto de documentar todo lo que va pasando, porque además no sabes qué va a pasar, Sí, lo que decíamos con las bandas. O sea, en Bathroom Club empieza un trabajo de curvas hacia arriba, quiero pensar, en donde todas estas bandas que han venido en algún momento se van a hacer famosas y se van a hacer algo crack. Y tú tenías las primeras opiniones, las primeras recetas, las primeras impresiones de estas bandas que se van creando. Sí, es por ejemplo el Digital Spirit, ¿no? Que sus primeras canciones tienen este estilo súper casero, con esta pues, grabación, que digo, en bocina no se escucha tan mal, ya en audífonos, ya como que te revienta el tímpano, pero imagínate que, no sé, deciden ya quitarlas. Sí. Y ya nada más yo las escuché. Y las tenías tú, exactamente. Y ahí empieza esta cuestión vertiginosa de la antropología digital. Sí, claro. Que es hermosa y que creo que es una necesidad para nosotros, yo obviamente más para acá, pero de los nuevos gestores de la comunicación, pues yo sí los exhorto a que contemos las historias bien contadas, o sea, que contemos el asunto con bastante capacidad de pruebas, con bastante capacidad de vestigios. Sí, con todas las herramientas que nos da la historiografía en sí, para aplicarlo también en nuestra industria, pues, sí, en nuestra escena cultural, que es muy importante. Porque al final, ese es el reflejo, o sea, las autoridades no toman en serio la cultura, pues porque si nosotros mismos no tomamos en serio nuestras propias culturas y no tomamos en cuenta que hay que llevar metodologías y que hay que hacer muchas cosas para resguardar materiales, para resguardar digitales, etcétera, etcétera, pues nos va a llevar la tortilla a todos, ¿no? Claro, y repito, estamos en la época del internet donde ya damos por hecho que nunca se va a perder nada, no lo tomen así, o sea, en serio, resguárdenlo lo más que puedan, lo que sus posibilidades les den. Respalden, o sea, logos, o sea, yo por ejemplo, yo creo que los en vivos en Instagram van a ser los nuevos los media que en algún futuro. Exacto, sí. Porque a lo mejor vas a Yo me acuerdo cuando vi a tal haciendo una historia de... Sí, o sea, eso claro. Va a ser como que, es que yo me acuerdo que cuando yo vi en Instagram que subió tal historia. Que desafortunadamente eso, pues yo creo que sí colabora bastante en este posible hoyo negro que haya para estos habitantes del futuro, en donde no queden esos vestigios de cultura contemporánea. Sí, porque imagínate, a lo mejor en Meta quiebra, ¿no? El monopolio o lo expropia el Partido Comunista Chino o algo así. Sí, algo así pasa. ¿Qué vas a hacer con todas esas fotos? Ya no son tuyas. Sí, ¿no? Entonces, pues sí es un... O sea, sí, no es por una cuestión nostálgica, sino más bien para dejar un vestigio de lo que pasó. Sí, yo creo que sobre todo eso, porque, repito, Avándaro fue una desgracia que se haya perdido. ¿Cuántos en vivos de ahí en adelante no se han seguido perdiendo? O sea, repito, no hay, o que yo he visto en YouTube, no encuentro nada de cuando Porter la vio a The Strokes. Por ejemplo. Y nada más veo como 2 fotos. ¿Y por qué eso no está grabado? No está el último Waka Rock. Sí, no, o sea, ¿cuántas bandas actuales incluso a lo mejor tuvieron un en vivo hace 2 meses y tampoco eso no se grabó? Y también fíjate, estaría por ejemplo, los promotores. La diferencia, ¿no? O sea, por ejemplo, si ahorita ya con el celular, pues la gente logró captar en el momento que Lalo Tex pues estaba infartándose en el escenario, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, pues claro que pasan a la historia, claro que son momentos anacrónicos y pues todo lo que pasó anteriormente pues ya no se puede recuperar, ¿no? Pues sí, ahora sí que yo creo que es como la idea principal de este primer episodio, que fue introductorio. Yo espero que en un futuro puedan venir incluso más bandas, y no necesariamente bandas, sino incluso gente de la propia escena, ¿no? Que nos pueda hablar sobre cuál ha sido esa labor. Y pues yo creo que vamos a invitar a Ricardo Bravo, porque estaría muy interesante que platicaras con él de su labor en la fonoteca, por ejemplo. Sí, sería muy bueno. Y ya después buscar a alguien de Guacamole Project, que es precisamente un colectivo que se ha dedicado a almacenar y a mantener en la nube eventos de rock fotográficamente, creo que desde el 2009.
Entonces, su labor, más que fotográfica, o sea, más que como artistas de la foto, lo que se me hace importante del guacamole es el acervo que han Sí, estado guardando. y que Y que ahí está, ¿no? lo Y que está en línea. tiene hoy en día, yo creo que ha potenciado, mira, como dijimos al principio, los media, desde la historia de la humanidad, Ujú, libros, ujú, pinturas se han ujú, perdido, pero la ventaja que hoy existe es que el Internet nos ha ayudado a encontrar varios los medios que ujú. estaban imposibles, Sí. pero porque el Internet es una comunidad enorme, Ujú. pues nos ayuda mucho. Entonces también exhortamos a la audiencia Sí, de a los que... media, a lo mejor no se centran en el los media de rock mexicano, pero los media en general, Ujú. pues que puedan colaborar Claro, precisamente en esto, exactamente. que visiten estas fuentes que existen Ujú. para consultar. A lo mejor si tienen una canción en un cassette y no saben de quién Ujú. es o quieren descubrir tal, pues ahí lo pueden poder colaborar. Entonces, Exactamente. pues digamos que este es como que el primer capítulo, esperemos de varios, Exacto. del Side B, del Bathroom Club temático. Exacto. Fue un placer estar Ah, aquí no, contigo. muchas De gracias a verdad ti, Rafa, estuvo por muy... este... O sea, se fueron como agua. No, sí, repito, o sea, es que de este tema puede haber varios. Ey. Entonces, y este es el caso más popular. Sí, no. Ahí todavía hay unos más Undergrounds, que underground. bueno, sí, no. Sí, no, pero muy bien, muy amable y pues sigan a Bathroom Club aquí con Rubén Silva. Claro que sí. Y pues también a toda la comunidad de los media, ¿no? De los media wiki en español, ¿no? Ujú. Incluso que existe, igual si cualquier colaboración es bienvenida, ¿no? Claro, Exactamente. todo sea por resguardar la historia, que yo creo que toda los media vale la pena ser recuperada, siempre y cuando, el único paréntesis que pongo es que excepto que son los media, ¿no? De que un choque y ella ni haya muerto. No. O sea, eso sí, Sí, no. O sea, cualquier cosa que atente con la dignidad humana, pues creo Sí, que eso. no. No es como que yo quiera ver el video de una masacre en una escuela. No, eso sí, Ay, no. mejor que quede Eso, sepultado. eso déjenlo para los medios Amarillistas. convencionales, exactamente. Sí, o sea, yo creo que de ahí en fuera todo merece la pena ser resguardado porque no deja de ser historia Ujú, y la historia es algo fundamental. ujú, Entonces, pues exacto. muchas gracias, Rafa Martínez, pues, por al estar contrario, en gracias, este Rubén. primer episodio del Bathroom Club Side B. Exacto. Cada vez le ponemos más nombres Sí, exacto. a las cosas y pues muchas gracias y pues a la audiencia, ¿no? Que se pueda suscribir, que nos Exacto. puedan comentar, incluso los casos de los media que ellos Sí, conocen. exacto. Comenten esos casos Sí. que ustedes conocen en la mitología y pues aquí, Sí, claro. aquí los discutiremos a ver qué. Sí, a ver igual qué pasa. saludos a toda la comunidad de los media. A lo mejor si nos equivocamos en un roco término, por favor, ténganos paciencia, ¿no? Digo, yo más o menos ya estoy más empapado en el tema, pero pues Pero puede yo ser no. confuso. Pero puede ser confuso, o sea, Sí. volvemos a Va. repetir todos los medios, cualquier cosa que se produjo, conceptualidades o que Ujú. tú te hayas acordado tal Ujú. cosa, eso no es los media. Entonces, Ándale, pues exacto. muchas gracias, gente, por estar en otra vez en un episodio del Bathroom Club, Side B, episodio de los media mexicano. Solo es una introducción, esperemos que en un futuro podamos seguir avanzando en este tema y pues no solamente va a ser los media, vamos a tener otro tipo de invitados y pues por favor estén atentos a esos capítulos que están por salir y también pues con esto yo creo que cierra esta temporada, ¿no? Exactamente. El Bathroom Club Muy de aquí bien. hasta septiembre probablemente. Bien. Muy Entonces bien. pues nos estaremos viendo en una próxima emisión de Bathroom Club. Yo soy Rubén Silva. Y yo, Rafael Martínez Silva. No somos parientes. No somos no somos parientes. O para bueno, que- eso pensamos. Sí, no somos parientes para que no pongan, no, es que es un nepo baby, no, Sí, no, exacto, no. es puro nepotismo. No. Así que pues muchas gracias, nos estaremos viendo en otra emisión y pues hasta luego. Muchas gracias.